lunes, de 7 a 9 de la mañana, en RBC 104.7 FM y rbconline.pe. Al mundo entero, no hay derecho, con Gratzer Tuesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. 7:02 de la mañana. Vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 26 de enero del año 2018. Como todas las mañanas, un saludo especial a quienes ya están sintonizando la radio 104.7, la FM, aquí en RBC Radio. Muchísimas gracias también a todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través de la Red Nacional de IDL Radio, un grupo importante de radioemisoras. A esta hora también está transmitiendo en vivo y en directo el programa. Muchas gracias a todas las radioemisoras que también a esta hora de la mañana están ya atentas al programa para que más adelante la puedan difundir a través de sus propias señales. Muchas gracias también a los canales de televisión que muy amablemente toman la imagen del programa y que la reproducen más adelante a través de sus pantallas. Muchísimas gracias por ese tremendo esfuerzo que hacen todas las mañanas, que nosotros saludamos, agradecemos, pero que para nosotros es sin duda un compromiso mayor para poder seguir mejorando este modesto espacio que felizmente no solo se ha mantenido en el tiempo, sino gracias sobre todo a cada uno de ustedes se ha convertido en un referente en algunos temas que a usted, como siempre, le preocupa. A usted que es muy atento, que es muy atenta, que es muy inteligente además y se da cuenta de lo que está pasando, pues aquí siempre va a encontrar un espacio donde podamos abrir un poco más la cancha y tener más elementos de juicio sobre aquello que consideramos es central en nuestro país. Gracias también a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de internet. Ahí es muy fácil encontrarnos. Ubíquenos en idlradio.p. La página está totalmente renovada. Van a poder ustedes escuchar, van a poder ustedes ver, van a escuchar después del programa, si no tuvieron tiempo y posibilidades de escucharlo en vivo, van a tener el programa ahí, van a tener resúmenes que hace un grupo de periodistas, mis colegas de IDL Radio, para que usted pueda tener la información también escrita, y también puede usted encontrar ahí información de las regiones y opiniones y todo lo que esté vinculado al trabajo periodístico que hace no solo IDL Radio, sino el IDL en general, IDL Reporteros, la revista IDL, que está buenísima también, así que usted tiene ahí muchas alternativas. También quiero decirles que nos pueden ubicar a través de la página de RBC Online, donde también nos pueden seguir, y si usted usa las redes y participa de ellas, pues ahí se le abre otra oportunidad, otra posibilidad. El Facebook es un espacio donde estamos transmitiendo ya hoy día en vivo y en directo para que usted nos pueda seguir, nos puede escuchar, nos puede ver y también luego volver a escuchar si usted quiere, o pasarle la voz a quienes junto a usted pues comparten esta voluntad o este interés por estar mejor informados. Así que les agradecemos mucho por eso, y usted que nos recomienda o nos sugiere a sus amigos, a su grupo de amigos, pues es una cosa para nosotros, la verdad, muy muy importante. Les agradecemos y vamos a hacer un esfuerzo por todos los días hacer un mejor programa. Así que tienen todas las posibilidades. Si no tienen esa, el WhatsApp de No Hay Derecho también está ya a esta hora habilitado. 9975748815 9975748815 es el teléfono al que usted puede llamar para comunicarse con nosotros esta mañana. Escríbanos ahí y nosotros muy gustosamente tomaremos su comentario, por cierto. Bueno, alternativas tiene usted varias, entonces vamos a comenzar lo que tenemos pensado para el día de hoy. Son las 7:04 ya de la mañana. Hoy día, y hacen bien los medios de comunicación, o buena parte de ellos, de plantear o poner en relieve la importancia de lo que hoy día se va a decidir en la Sala Penal Nacional, porque en el caso Pativilca, 6 personas fueron brutalmente asesinadas, desaparecidas, secuestradas, como habituaba o habitualmente hacía el Grupo Colina, que no era un grupo paramilitar que existía por la periferia de lo que en ese momento era la estructura del ejército. No, era parte y se acondicionaba en base a
todo lo que en ese momento eran reglamentos, eran manuales y eran órdenes, por supuesto, de sus superiores. No podía ser de otra manera porque la movilización o la logística que necesitaban y sobre todo las garantías de impunidad después de cometer algunos actos que obviamente constituían violación a los derechos humanos, pues tenían que estar bajo el conocimiento y el auspicio de quienes en las Fuerzas Armadas dirigían, digamos, estos destacamentos y quienes eran sus jefes superiores y sobre todo quienes diseñaron la política y dijeron que esa era la vía para derrotar al terrorismo. Lo que, dicho sea de paso, no solo no derrotó al terrorismo, sino que finalmente generó desaparecidos, generó muertos y generó, por cierto, una serie de actos de impunidad que contaminaron muy fuertemente la propia política y el propio régimen autoritario del ex dictador Alberto Fujimori. Eso es lo que pasó, y ese grupo Colina que cometió las barbaridades y atrocidades en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, en La Cantuta, que cometió esas barbaridades en Barrios Altos, donde mató a un niño de 8 años, que cometió las barbaridades y las atrocidades en El Santa, y que cometió otros tantos hechos tan graves como Pativilca, ese mismo grupo estaba auspiciado por Fujimori y Montesinos. Eso dice sentencias en la Corte Suprema, 2 instancias, antes la Corte de Chile, es decir, muchas personas viendo este caso llegaron a la misma conclusión porque había y hay evidencia suficiente para una sentencia como la que Alberto Fujimori tiene, que ahora a Pedro Pablo Kuczynski sin ninguna justificación ha borrado, pero los delitos quedan marcados. Él no es inocente, él es realmente, y ayer lo decía con mucha claridad Pedro Cateriano, que vamos a invitar la próxima semana, es un delincuente. Esa condición nadie le quita a Alberto Fujimori. Ojo, ojo, esa es su condición. Entonces, hoy día es fundamental, porque una sala, en la Sala Penal Nacional, la sala que ve los casos de derechos humanos, va a tener que decidir si eso que es una farsa, es decir, el indulto y la gracia presidencial, se aplica o no en este caso. Entonces, el abogado de Alberto Fujimori va a decir que no, la abogada de los familiares de las víctimas va a pedir que sí, o sea, que no se aplique. Y la doctora Gloria Cano va a desarrollar una argumentación en torno a esto. Lo va a hacer también el seguramente fiscal del caso, que es el fiscal Luis Landa Burgos, que es un muy buen fiscal y va a hacer seguramente esos alegatos. Y va a tener que participar también de esta audiencia el procurador para casos de corrupción, porque Fujimori no solo estaba purgando prisión por casos de violación de derechos humanos, que son delitos contra la humanidad, sino también casos de corrupción, por cierto. Por lo tanto, de ese lado va a ser una argumentación, me parece, común para decir que esto no va de ninguna manera, y el tribunal va a tener que decidir. Pero es importante saber que a estas alturas ese tribunal no va a decidir solamente de acuerdo a lo que tiene en su cabeza como criterio, sino va a tener que alimentar su punto de vista con una serie de hechos y pronunciamientos que se han dado en torno a esta materia, que creo yo son sumamente atendibles, no solo de especialistas, sino también de instancias jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional, como la Corte Interamericana, como la Comisión Interamericana, que ya sobre estos temas se han pronunciado de manera uniforme, diciendo que hay maneras para interrumpir y garantizar la impunidad de los derechos humanos, y una de ellas es darles este tipo de ventajas frente a un caso que recién está comenzando. Y ese es un asunto que hay que hacer notar. Ayer yo conversaba y escuchaba los argumentos de un reconocido abogado que trabaja estos temas, y me decía lo siguiente, y ahí me abrió a otra interpretación sobre por qué no se debe aplicar esta gracia presidencial en el caso Pativilca. Digo, hay un argumento formal, que es que no se cumple el plazo para que, digamos, se puede establecer que es posible dar una gracia presidencial, que tiene que ver con un plazo, digamos, con un tiempo que ya tenga o esté durando esta etapa procesal, y eso todavía no ha pasado, son 24 meses, y si uno contabiliza desde el momento en que se dio la ampliación de la extradición, pues
ahí han pasado escasos 8 o 7 meses, o sea, no aplica. Y quieren interpretar que esto fue el 2012, que se abrió el proceso, pero claro, ¿cómo podría haberse procesado Alberto Fujimori? Porque no estaba en el país, no tenía la autorización, o estaba en el país, pero no tenía la autorización de la Corte Suprema para poderlo enmarcar en ese juicio. No era posible, la contabilidad es el año pasado, después de la ampliación de la extradición. Por lo tanto, formalmente no va. No va, digamos, por las consideraciones vinculadas a la gravedad de los temas y a, por supuesto, toda la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y en particular los crímenes de violaciones de derechos humanos. Entonces, por ese lado no va, 2 argumentos. Pero hay uno tercero que me parece muy importante y muy interesante. Cuando uno decide, y esto lo establece claramente la Constitución, el presidente tiene la facultad, tiene la atribución de tomar la decisión de indultar a una persona, en este caso Alberto Fujimori, lo que dice es, yo lo que hago es perdonarle la pena, es decir, que lo pase en la cárcel, pero no lo amnistío, es decir, él sigue siendo culpable de los delitos que ha cometido, es un perdón de la pena. ¿Y por qué le da el indulto en su versión de indulto humanitario? Porque en este caso Fujimori tiene una enfermedad degenerativa cuyas, digamos, que se va agravando por las condiciones en las que vive en la cárcel donde está, digamos, cárcel por decirlo de alguna manera, pero es un lugar que han habilitado, que tenía muchas comodidades que ningún otro preso tiene en el Perú, para que pueda purgar la condena de 25 años. Entonces, por eso es que lo ha sacado, porque se supone que tiene una enfermedad que está en esa situación y le está provocando, es irreversible, es degenerativa y está camino hacia agravarse si es que no lo sacan de ahí para ser mejor atendido. Lo que en el caso de Fujimori, y hoy día Hildebrand en sus 13, que recomiendo a ustedes puedan, por cierto, como todos los viernes, comprar y leer, pues ha tenido acceso al informe médico, lo ha hecho revisar por algunos médicos y la conclusión es la que ya todos más o menos imaginamos, es una farsa. Han hecho una expediente ad hoc para sacar a Alberto Fujimori sin que correspondiera. Ese es un tema muy importante. Pero yo a lo que iba ya, entonces el indulto es para los delitos que ha cometido y por los cuales tiene sentencia. Y la otra cosa que hizo Pedro Pablo Kuczynski era cortar el juicio Pativilca, es decir, darle un derecho de gracia presidencial. Eso quiere decir, este señor está procesado y por lo tanto yo creo que no deben seguirlo procesando, entonces corto el juicio, es decir, me meto en el Poder Judicial, corto el juicio. ¿Por qué? Porque el señor, digamos, tiene por los mismos argumentos que le ha dado el indulto, se supone, esa es la idea, porque si no, no tendría por qué correr el juicio. Pero este argumento que yo quiero escribir y que recojo de un extraordinario abogado que trabaja en estos temas es el siguiente. El señor Fujimori, en este caso, no tiene condena, tampoco tiene pedido de arresto, porque eso se va a tener que discutir, porque recién está comenzando esta parte preliminar del juicio. Por lo tanto, si en el caso de Cantuta, Barrios Altos, secuestros en el CIE, Dyer Gorriti, tú lo, digamos, relevas de culpa, ¿no es cierto? Lo perdonas. ¿Por qué? Porque es la cárcel lo que lo afecta, es la reclusión que lo está afectando y que su salud ahí se está deteriorando. Pero en el caso de Pativilca, no hay un pedido de detención, no hay una sentencia, por lo tanto, en ese caso no aplica la lógica de que deberías parar el juicio porque el juicio lo mantendría en la cárcel. No sé si me dejo entender. Es decir, cuando tú lo sacas a Fujimori porque está muy enfermo y porque su situación puede agravar en la cárcel, ¿no es cierto?, asumes que le perdonas porque la única manera de sacarlo de esa situación que pueda dar su salud es perdonándolo a través del indulto humanitario. Pero en el caso de Pativilca, que no tenía detención y por lo tanto no está en riesgo la libertad de Fujimori, ¿por qué cortas el juicio? El juicio debería seguir. Ya el tribunal deberá determinar más adelante si es que corresponde o no alguna medida restrictiva, que desde mi punto de vista le tiene que dar de todas maneras, porque los antecedentes de cobardía de Fujimori de fugarse al Japón, digamos, lo pintan de cuerpo entero. Entonces ahí hay un argumento, me parece que es muy interesante. Pero ayer el señor Enrique Mendoza, se llama el ministro de Justicia, hoy célebre por dar el indulto a Alberto Fujimori. Hay gente que recién lo conoce y miren ustedes que él ha sido presidente del Poder Judicial, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero la gente recién lo conoce porque, claro, en sus actitudes y en su desempeño en los otros cargos ha sido, por decirlo de manera muy amigable, bastante discreto. Pero en este caso ha sido muy notorio
digamos que no es lo mismo que notable, notorio, que porque dio el indulto a Fujimori. Si a José Ugaz me dijo que en septiembre de la mano le dijeron, ¿quieres ser ministro? Pero claro, ¿estarías dispuesto a firmar el indulto a Alberto Fujimori? Él dijo, mira, yo puedo ser ministro, y si tengo que firmar el indulto a Fujimori, tiene que sostenerse en, evidentemente, evidencia suficiente que dé cuenta de que él está en una enfermedad grave y terminal y que la cárcel lo perjudica. Y es que el principio es que nadie puede morir en la cárcel. Eso es lo que le dijo Ugaz. Y entonces no lo llamaron más, por supuesto. En cambio, cuando lo llamaron a Enrique Mendoza, le dijeron, doctor Enrique Mendoza, ¿quiere usted ser? Sí. Antes que termine de decirle que quiere ser ministro, sí. ¿Y usted estaría? Pues sí, firmar el indulto. Ya, pues entró y lo firmó, obviamente, para eso entró. Desde que entró empezó a condicionar todas las cosas. Entonces el señor ha salido ayer a decir, para apantallar el tema, ha dicho que él es expresidente de la Corte Suprema y por lo tanto sabe, se supone, más que todos, sobre el tema de cualquier persona que no está vinculada al derecho, pero es interesante lo que ha dicho y hay que analizarlo. ¿Qué ha dicho el señor Mendoza? Que el derecho de gracia, primero, en relación al caso Pati Vilca, sí aplica de todas maneras. Vamos a escuchar qué cosa es lo que dijo el señor Mendoza, que es ministro de Justicia y entró solo para asegurar quedarse ahí su permanencia, dando el indulto a Alberto Fujimori, pero ahora no sabe que todo se le va a caer y qué suerte correrá él, no se sabe. Pero esto es lo que dijo sobre Pati Vilca, vamos a escuchar. En el derecho de gracia es un proceso que todavía no se sabe si va a ser responsable o no responsable y se corta la secuela del juicio de ese proceso. Pero no afecta el derecho a la verdad, ¿por qué? Porque el juicio sigue. A quien se saca es a la persona que no podría cumplir una eventual pena. Y además esta persona es excluida del proceso por razones humanitarias, que también se aplican. ¿Cómo que no se aplican? No, es que dicen, no señores, los plazos no se han cumplido. Al señor Fujimori, en el caso Pati Vilca, le abrieron un proceso en junio del año 2012. ¿Cómo que no se aplica? ¿Y ese proceso qué cosa es? Lo que ocurre es que estaban impedidos los jueces de llamarlo. Por eso piden a la Corte Suprema que se amplíe la extradición. Y esa extradición se pidió en 2015. Tome cualquiera de esos plazos. Pero no, lo que quieren tomar es el plazo de junio, cuando llega el oficio de la Corte de Chile, y que son 6 meses. Entonces tendría que otra vez resolver y en abril sí estaría habilitado, porque en abril tendría 10 meses de procesado. Y él ha sido presidente del Poder Judicial, ¿ah? Bueno, pero digamos, se le puede entender porque hasta donde entiendo, hasta donde sé, él es civilista, ¿no, Carlito? Creo que es especialista en derecho civil, creo que toda su trayectoria en la Corte Suprema la ha hecho en ese ámbito y se comprende. Es como que, digamos, a mí me pregunten pues más o menos sobre agricultura, seguramente tendría conceptos más o menos como el señor Mendoza. ¿Cómo puede ser posible que el señor Mendoza diga, ¿no es cierto?, frente a algo tan importante como un proceso de extradición, que es la única que puede autorizar todo lo que esté relacionado, en este caso con Alberto Fujimori, que el plazo comienza antes para ahora justificar un indulto mal dado? Eso realmente el señor Mendoza no está diciendo lo que es correcto en ese sentido. Pero además, digamos, la manera como defiende este tema daría la impresión que más que defender el indulto está defendiendo la posibilidad de seguir quedándose como ministro. Pero dice y comete una serie de hechos que me parece son totalmente equivocados. Y si es que se le aplica a él el indulto humanitario, entonces habrá que discutir en qué sentido un proceso que no tiene mandato de detención puede afectar la salud del señor Fujimori si lo que le afecta es la cárcel y no los procesos, salvo que el señor Fujimori también, al estar procesado, digamos, se ponga nervioso, se ponga mal y eso afecte su salud. Pero el indulto humanitario dice que es la cárcel la que le genera el problema, no el proceso. ¿Y por qué el señor no puede ser procesado? Y dice, lo único acá, el proceso no va a parar, va a seguir, dice el señor Mendoza. Lo único, dice, pequeño detalle, que no va a pasar es que el responsable no va a ser juzgado. O sea, ¿qué juicio va a haber ahí si ya en ese caso, efectivamente, pueden jugar todo el grupo Colina, pero a él que fue, digamos, el que estuvo en la cúspide del poder, que permitió y acondicionó todo eso, no se le puede juzgar? Entonces, ¿qué juicio va a haber para Fujimori? No va a existir, se acabó. Fujimori ya se salvó, gracias al señor Enrique Mendoza. Pero no es lo único que ha dicho el señor Enrique Mendoza. Ha cuestionado al informe de la Defensoría y ha dicho que hace una afirmación arbitraria el señor Walter Gutiérrez, que creo yo ha hecho un informe correcto.
al margen de mis críticas, que ustedes saben han sido varias sobre la actuación de la Defensoría, creo que acá ha hecho lo correcto. Pero vamos a escuchar al señor Mendoza, que está enfrentado con el defensor del pueblo. Y ojo, el señor Mendoza iba a ser defensor del pueblo. Iba a ser defensor del pueblo, acuérdense ustedes, fue candidato. Pero ¿qué cosa es lo que dijo Enrique Mendoza sobre lo que ha hecho la Defensoría? Ha dicho que esto es arbitrario. Vamos a escuchar. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención que pueda hacer una afirmación sin leer un historial médico. Es toda una historia clínica que se presenta con el documento, que es que tiene la mayor cantidad de hojas, dicho sea de paso, ¿no? Esa es una afirmación arbitraria totalmente. Eso es lo que quiero reafirmar. Yo no sé qué motivación, no creo que haya una motivación política detrás de esto. A mí me sorprendería del defensor de que esté haciendo política con una declaración. Esto es un asunto serio y es un asunto de Estado también. Entonces hay que defenderlo. Técnicamente no es revisable. Sin embargo, eso es lo que se pretende, revisarlo, ¿no? Pero técnicamente no lo es. Ya, bueno, varias cosas que no son verdad, o que no son exactas, para decirlo de mejor manera. Primero dice que le llama la atención. No debería llamarle la atención, porque él, cuando fue candidato a la Defensoría del Pueblo, se supone que leyó la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y leyó la Constitución en el capítulo donde se habla que es posible que haga desde la Defensoría del Pueblo. Imagino que lo leyó. Y ahí debería haber llegado al convencimiento que la Defensoría tiene como misión y como responsabilidad y como función supervisar, hacer seguimiento y hacer que las instituciones del Estado cumplan sus deberes. Y las instituciones del Estado y funcionarios incluyen al presidente de la República. El presidente de la República no es el rey, es un presidente de la República y por lo tanto se sujeta a todas esas reglas del Estado democrático, del Estado constitucional de derecho. Eso es lo que hay que, por supuesto, siempre tratar de resguardar en cualquier circunstancia. Y el señor parece que no leyó, o sea, quiso ser defensor del pueblo. ¿Para qué? Para seguramente decir que el indulto y todas estas cosas que están pasando son totalmente legales. En primer lugar, no debería llamarle la atención. En segundo lugar, dice el señor Mendoza un hecho que es preocupante. Y si así ha razonado como juez, habría que revisar qué decisiones ha tomado. Porque dice que es arbitrario que el señor defensor del pueblo haga la afirmación de que esa resolución que dio el presidente, la resolución suprema, no cumple los estándares. Dice, porque cómo es de atrevido, dice Mendoza, que ni siquiera ha leído el historial médico y se pronuncia. Es que la Defensoría del Pueblo no va a leer el historial médico, no tiene por qué leerlo. En todo caso, Gilberto, si usted si ya lo leyó, igual dice que es una farsa. Pero la Defensoría no tiene por qué leer. Lo que ha hecho la Defensoría es coger la resolución, que es lo que todos hemos visto, y ver si esta, digamos, tiene y reviste y da la información y fundamentación suficiente para un hecho tan importante como un indulto a un exdictador. Y lo que ha visto es que esta no tiene. Es como que el señor Mendoza esté exigiendo lo siguiente. Imaginemos que es el juez, ¿no es cierto? Pero con este criterio ojalá no me tocara a mí tener un caso en su sala. Pero ¿qué dice el señor? Dice que tienes que tú revisar el expediente médico para hacerte una idea de qué cosa ha pasado. Mentira. Cuando uno lee una resolución de un juez, y él ha sido juez durante bastante tiempo, tú lees la resolución del juez, está la fundamentación y está el se resuelve, ¿no es cierto? Y eso es lo que tú lees y debe ser autosuficiente esa sentencia para saber qué cosa ha pasado en el caso. Lo mismo es una resolución suprema, tú la tienes que leer y tiene que ser independiente, autosuficiente, cuando la lees llegar a la conclusión de que efectivamente ahí están todos los argumentos por los cuales el presidente ha tomado una decisión. Cuando eso no es suficiente se llama indebida motivación, falta de fundamentación y por supuesto la Defensoría tiene todo el derecho de decir, oye, esto no cumple con un estándar básico. ¿Cómo no le van a explicar en esa resolución suprema a todos los peruanos, porque el presidente está elegido por los peruanos y peruanas, por qué ha tomado esa decisión el presidente, siendo tan importante? Eso es lo que ha acusado la Defensoría. ¿O acaso cuando uno lee una sentencia del Poder Judicial dice, oye, la verdad que no me queda claro qué cosa dice el juez o qué dice esta sala? Por favor, ¿me pueden dar todo el expediente para leer a ver qué cosa quiere decir? Y ese ha sido presidente del Poder Judicial, ¿ah? Miren ustedes, en manos de que ha estado el Poder Judicial, si ese es su razonamiento. Ahora dice, o quiere voltear la figura, y dice que la Defensoría no es una isla y no puede decir lo que sea. Cuando la Defensoría ha dicho lo que el Tribunal Constitucional de manera reiterada e insistente, ¿no?, ha dicho sobre que ningún funcionario, en ninguna instancia, en ninguna institución en un Estado democrático de derecho debe estar, digamos, fuera de control. Pero el señor Mendoza dice esto de la Defensoría del Pueblo. Vamos a escuchar.
Todo el informe, todo el cuaderno con el historial médico ha sido remitido a la Corte, pero a la Corte le advertimos, señores, ustedes se encargan de la reserva, revisen todo lo que quieran, pero ustedes se hacen responsables, porque tenemos 16 pedidos a nivel nacional de entrega. Vaya usted a saber con qué finalidad. No es una finalidad, no sé, no quiero especular, ni me interesa especular. Lo único que sé es que tenemos legislación que debe ser cumplida y la Defensoría también tiene que someterse a ella. O eso es una isla, la Defensoría. Y este iba a ser defensor del pueblo, ha sido presidente del Poder Judicial, el señor Mendoza. Dice que le ha instado a la Corte de que se haga cargo de la reserva. Es decir, ellos, irresponsable e ilegalmente, han negado que instituciones como la Defensoría tengan acceso a, digamos, toda la documentación que sustenta un indulto humanitario, que a estas alturas está claro, está mal dado, y ha dicho que no se lo den, y dice, y 16 pedidos, ¿para qué? Yo no quiero especular, pero me sorprende que 16 pedidos. ¿Y por qué le sorprende? En una sociedad democrática que, digamos, donde hay transparencia y hay libertad, uno tiene la posibilidad de acceder a una información de esta naturaleza. Y si hay que resguardar cierta parte de esa información que no hay que publicar, por cierto, evidentemente hay que resguardarla. Pero no es que ellos niegan sí de por sí para sencillamente tapar la manera ilegal como han tramitado todo esto. Es decir, y regreso al otro, porque un oyente me hace notar y me hace una frase que creo puede resumir lo anterior, ¿no? Los jueces hablan por sus sentencias. Entonces, si uno lee una sentencia, tienes que saber qué cosa dice ese juez. El presidente, cuando hace una resolución suprema, indulta a una persona, esa resolución suprema tiene que hablar por sí misma. Y lo que dice esta, se me ocurrió darle y no justifica. Por lo tanto, es insuficiente motivación. Eso es lo que ha pasado. Pero es importante regresar al punto, y hoy día en la sala se va a ver el caso Pativilca, pero recordemos un poquito sobre el Grupo Colina, recordemos un poquito sobre el caso Pativilca, y lo vamos a hacer en el marco del testimonio que hace poco fue recogido en un canal de televisión, Carlitos, porque corresponde poner el crédito día de, ¿no es cierto? Ese es ATV, ¿no es cierto? Hay que decirle el crédito, a pesar de que algunos colegas en algún otro medio de comunicación toman nuestras notas y no ponen nuestro crédito, pero nosotros sí ponemos crédito. Esto ha salido en día de en Canal 9, acá creo, o ATV, ya, ¿de acuerdo? Entonces, lograron ubicar a Hércules Gómez, miembro del Grupo Colina, y esto es lo que él dijo sobre cómo funcionaba el Grupo Colina. Habla, por ejemplo, del uso de las armas, dice cómo les entregaban las armas. Vamos a escuchar qué dice este miembro del Grupo Colina, que fue sentenciado y que cumplió 15 años de cárcel. Vamos a escuchar. Si yo manejaba una HK con silenciador, lo hacía porque a mí me lo entregaban. Si manejaba un G3, o si manejaba un FAL, o si usaba una HK K1, era porque a mí me lo entregaban, no porque yo iba y sacaba del almacén. La misión se ha cumplido. La misión que nos dio el Estado se realizó desde el momento que se inició la guerra. Bueno, ahí está, pues. O sea, ellos no podían haber movilizado tantas armas, tantos vehículos, si es que no tenían la orden, la autorización, pero sobre todo, digamos, la cobertura de quienes en ese momento eran los superiores. ¿Y quién manejaba el servicio de inteligencia? ¿Y quién manejaba las Fuerzas Armadas? ¿Y quién hacía todo esto? Montesinos. ¿Quién era Montesinos? El hombre de Alberto Fujimori. Montesinos existía porque Fujimori lo hacía, lo inventó, porque Fujimori le daba poder, porque Fujimori hacía que él se saltara todas las instancias. Por lo tanto, eso es lo que se probó ya en un juicio. Y este Hércules Gómez, miembro del Grupo Colina, dice, claro, nosotros actuamos con todo eso porque todo esto se sabía que se estaba haciendo. Y en todo caso, si Fujimori no lo sabía, se lo dijeron. La prensa se lo dijo más de una vez, se lo dijo el general Robles más de una vez, se lo dijeron varios, pero no hizo caso y finalmente apañó y participó activamente en toda la política de encubrimiento de estos delincuentes y lo felicitó más de una vez. Entonces, este Hércules Gómez también dice que ellos no eran unos loquitos que se les ocurría hacer esto porque estaban desquiciados y medio fuera, eran medio, ¿no es cierto?, como personas que no respondían a nada. Escuchen lo que dijo en torno a que ellos recibían órdenes del ejército. Al día siguiente que se produce el atentado, nosotros ingresamos a la Universidad de La Cantuta para la captura de los
elementos que habían actuado en el atentado a Tarata. Para que nosotros entremos allá, la orden tenía que venir del alto mando, del señor comandante general del ejército, que era el comandante general, general Nicolás Hermosa Ríos, porque nosotros no podíamos mover nada si no tuviéramos una orden. ¿Quiénes somos nosotros, personal subalterno? En mi caso, un elemento de ejecución. ¿Cómo voy a sacar 60 pistolas ametralladoras con silenciador? No tengo el nivel como para dar en ese momento una orden, se aniquila. No. El jefe de operaciones, el jefe operativo en ese momento era el mayor Martín Rivas, él es el que ordena, no, estos se van. Estos se van. ¿Y Martín Rivas actuaba solo? Martín Rivas, inclusive con el Grupo Colina, cuando vieron que lo que ellos estaban haciendo no solo era, digamos, ilegal en todas sus versiones, sino que era improductivo, inconducente a una lucha contrasubversiva que buscaba acabar con Sendero Luminoso y el MRTA, y el EGEIN, que trabajó con mucha inteligencia y logró capturar las cabezas, quiso apoderarse Montesinos a través del Grupo Colina de los éxitos y meterse al grupo, al EGEIN. Pero Benito Jiménez, que hay que recordar, hoy día está preso y está en desgracia, pero que se resistió y evitó que se metiera el Grupo Colina y lo sacaron al Grupo Colina, y por eso que tuvo éxito la guerra contrasubversiva. No es que Fujimori estaba con el GI, él después hizo ese éxito y después inventó ya toda la historia que conocemos, pero el Grupo Colina es de Fujimori y Montesinos, y este es Hércules Gómez, que estuvo 15 años preso por ser miembro del Grupo Colina y por cometer esos delitos que describe con ese detalle que ustedes han visto. Entonces el señor Enrique Mendoza lo que dice es que esto, que es clarísimo, hay que dejar de saberlo porque el señor Kuczynski quiere seguir siendo presidente, le ha dado a Alberto Fujimori un indulto, y por eso es que tiene que aplicarse esta lógica de otra vez impunidad, cortar el proceso que se le está siguiendo a Alberto Fujimori. Y eso es un asunto que creo no va a pasar por el bien y por la salud de una democracia que cada vez lamentablemente no solo es golpeada severamente, sino que tenemos que defender fuertemente. Son las 7:32 de la mañana. Me he pasado, Carlito, con los comentarios, pero había varios audios que era bueno que transmitamos a nuestros oyentes. Damos una pausa, regresamos, hacemos un recorrido por las regiones y les cuento rapidito quién viene. Viene en un ratito Avelino Guillén, fiscal supremo, que cumplió un papel muy importante. Cuando se escriba la historia hay que poner algunos pocos nombres de gente que sí se la jugó en momentos difíciles para romper con esa impunidad que Fujimori le garantizó, entre otros, al Grupo Colina. Dio ley de amnistía inclusive el año 95. Pongo ahí solamente de los que me acuerdo, me disculparán los que se me vayan a la memoria: Ana Cecilia Magallanes, Antonia Sakicuray, el propio Pablo Sánchez, que digamos fue fiscal en materia de lucha anticorrupción, Avelino Guillén, que más, Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Nieco. Es decir, esos fueron pocos, pero pararon esa mafia, y hoy día esa mafia quiere hacernos a nosotros la pauta de cómo tiene que ser la justicia. Hay que tener mucho cuidado. Una pausa y regreso. Pero después viene Manuel Dahmer, ¿no es cierto?, que hemos estado, vamos a tener una conversación con él, hemos estado invitando, ha tenido varias cosas, ha venido hoy día y vamos a hablar con él de varios temas también vinculados a la lucha anticorrupción, a temas que él muy insistentemente y con razón plantea, porque digamos expresan la manera vil como a veces los políticos o los poderosos o los que gobiernan pues inclinan a pocos intereses en contra del gran interés nacional. Así que una pausa y regreso en un instante. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. 4:00 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. En Chiclayo, Iris Pozo, siempre con la información. Iris, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Axel? Muy buenos días. Esta es la información que tenemos. La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, a través de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas, realizó la intervención respectiva al primer caso confirmado con dengue en la región. Se trata de una persona de sexo masculino de 41 años de edad, proveniente de la urbanización El Porvenir del distrito de Chiclayo. El caso positivo con esta enfermedad presentó fiebre, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, de igual manera dolor lumbar, por lo cual fue atendido en un centro de salud. El responsable de la estrategia sanitaria de enfermedades metaxénicas, Alder Isla Peche, acompañado por su equipo técnico, llegaron a la vivienda de la persona para identificar criaderos de zancudo transmisor de esta enfermedad, evaluar el estado del paciente y brindar educación sanitaria a la familia para evitar la propagación de la enfermedad. Desde Chiclayo, para IDL Radio, Iris Pozo Fernández. Muchísimas gracias a Iris por esa información. El dengue está avanzando también en algunas zonas, sobre todo en la Amazonía. Esto es una cosa frecuente, pero no es tan frecuente a veces la respuesta de un Estado atento frente a este tipo de situaciones que deberían, justamente porque se dan todo el tiempo, ser ya mitigadas la prevención debe funcionar con mayor claridad, por supuesto. Vamos a la convención en el Cusco. Marco Nieto con información. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. También, muy buenos días. Nosotros llamando desde la ciudad de Quillabamba, provincia de la Convención Cusco, para informarles de que esta tarde a las 5 habrá una importante reunión de usuarios de la empresa municipal del agua Quillabamba EMAC a convocatoria del alcalde provincial economista Wilfredo Adabo Mora. Esta convocatoria es a raíz de la exigencia de las diversas organizaciones populares de aquí en nuestro medio, en razón de que el elemento líquido desgraciadamente no es agua potable, es agua entubada, es agua tratada, es agua clorada, y esto estaría atentando contra la salud de todo un pueblo. Es por eso que han pedido inclusive en su pliego de reclamos los de la Federación de Trabajadores de primera intención el cambio inmediato de la gerente de esta empresa, Miriam Serrano, por irresponsabilidad y porque desgraciadamente no ha demostrado trabajo en el cargo encomendado. La población se puso de pie e inclusive salieron pues en una movilización para decirle que, señores, mientras no tengamos el plan maestro del agua potable, no podemos aceptar las instalaciones de medidores. Desde Quillabamba, Marco Nieto Bermúdez, adelante estudios. Muchísimas gracias, Marco, por esa información desde Quillabamba en la convención en el Cusco. Vamos ahora a Iquitos, en Loreto. Cristian Pérez con la información. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchísimas gracias por el paso respectivo. Buenos días a todo el país. Desde la ciudad de Iquitos, que el último fin de semana se registró una erosión fluvial en la localidad de Flor de Punga, capital del distrito de Capelo en la provincia de Requena, desbarrancándose 8 viviendas, quedando afectadas 8 familias, que hacen un número de 38 personas afectadas, y asimismo 28 viviendas están con riesgos de colapsar. Para esta oportunidad, el ministro de Inclusión Social, el congresista Jorge Meléndez, llegó hasta la ciudad de Iquitos, posteriormente partió hasta la zona afectada para ver cómo va a ver la ayuda a esta población para que de una vez sean solucionados de esta manera. Esta es la información desde la región Loreto. Adelante, estudio. Muchísimas gracias a Cristian por esa información desde Loreto. Vamos a ir a una pausa. Regreso un instante. Converso con Avelino Guillén, ex fiscal supremo, que ya está en nuestros estudios. Regreso. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad, y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
son las 7:40 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Ronald Gamarra, que ustedes lo conocen bastante bien, me acaba de hacer una anotación a través del Facebook y yo me he confundido. El testimonio que nosotros hemos escuchado de Hércules Gómez, que es miembro del Grupo Colina, fue miembro del Grupo Colina y que fue sentenciado y que cumplió por una condena de 15 años, dio un testimonio, pero no fue en ATV, sino en Latina, en el programa Punto Final, ¿no? Entonces, allá hemos tenido una confusión. Por cierto, nosotros siempre ponemos el crédito y valga la aclaración. Lo anuncié antes de irme a la pausa, el doctor Avelino Guillén, la verdad no necesita mucha presentación, un magistrado que cumplió un papel muy importante en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, muchos casos sacó adelante, una valentía, pero además de eso, porque digamos, cuando uno enfrenta eso hay que ser valiente, pero también hay que ser eficiente en la defensa de los intereses de todos los ciudadanos y la legalidad, que es el encargo del Ministerio Público, y él lo hizo muy bien y participó, por cierto, y ahí muchos lo conocieron en el juicio de Alberto Fujimori. Doctor Avelino, es un gusto saludarlo, como siempre. Muchas gracias por haber venido a venir a conversar con nosotros. Bueno, el ministro de Justicia, el doctor Enrique Mendoza, bueno, por el cargo que tiene, salió a defender pues el indulto, lo ha firmado. En fin, él tiene que defender lo que ha puesto ahí. Pero yo quisiera, porque hoy día es un día muy importante, hoy día la Sala Penal Nacional decide si aplica o no la gracia presidencial, no el indulto, sobre lo cual lo voy a preguntar más adelante, la gracia presidencial, para que Fujimori lo saquen de este proceso que recién está comenzando. Desde su punto de vista y de la experiencia que usted tiene, ¿debe aplicarse qué cosa o cómo debe actuar esta sala? Debe ser inaplicada esta gracia presidencial. En primer lugar, porque no cumple con una serie de requisitos formales y también con requisitos de fondo. En cuanto a los formales, lo fundamental es que, por ejemplo, en la Resolución Suprema del 24 de diciembre de 2017, no se identifica a qué proceso se refiere en los cuales supuestamente se tiene que aplicar la gracia presidencial. Es una resolución que dice básicamente lo siguiente: otórguese la gracia presidencial. Ajá. ¿En qué casos? O sea, es como un cheque en blanco para que ellos le pongan el nombre, ¿no? Y no puede ser así. Un juez no puede pronunciarse ante una situación tan general, tan gaseosa, que no identifica el proceso. ¿Y por qué no lo hace? Esa es una situación que tiene que responder el Ejecutivo. Pero, de acuerdo a mi opinión, el proceso tiene que continuar inevitablemente y la Sala tiene que inaplicar esta gracia presidencial en razón de que no tiene ninguna fundamentación, no cumple con el requisito formal de los plazos que establece el artículo 118, inciso 21 de la Constitución, y lo que he remarcado en el sentido que no identifica a qué procesos se refiere. En consecuencia, este es un procedimiento administrativo en lo cual también, por mandato de la norma y de la Constitución, también se requiere una motivación y una fundamentación. Y lo fundamental, remarco, es identificar el proceso. El juez, hoy día, por ejemplo, la Sala va a deliberar si aplica o no una gracia presidencial. Y no sabe en qué caso. Y no sabe en qué caso, y además cómo la Sala se siente emplazada por algo si en la resolución no los menciona. Claro, o sea, lo que podría decir es, un ratito, esto no corresponde a nosotros, porque acá no dice que es este proceso, que es esta sala, que es general. O sea, usted lo que dice es que hay varios argumentos, pero el primero, de plano, debería rechazar la aplicación de esto e inaplicarlo. De plano, definitivamente, no hay forma. O sea, ni siquiera abre una discusión sobre otros temas de fondo, sino de plano, es decir, esto no cumple con el requisito básico de que acá señalen con claridad que se refieren a este proceso. Claro, el juez no por puede... más que el abogado lo explique en ese momento. No, el juez no puede reemplazar la argumentación, no puede poner una argumentación que no se ha hecho en su momento. El juez no puede tomar una postura del Poder Ejecutivo y decir, son estos procesos. Compare usted la resolución suprema del 24 de diciembre de Alberto Fujimori con la de, por ejemplo, de Alfredo Jailili Aguapara, donde hay una descripción y donde se señala los plazos, hay una serie de argumentación que se realiza. Eso es lo que mínimamente se tiene que hacer. Eso no se ha cumplido. Y eso, en mi concepto, no se ha cumplido en razón ¿de qué? De que el Ejecutivo ha corrido contra el tiempo. Todo lo ha hecho en 24 horas.
Si usted analiza, la Comisión de Gracias Presidenciales ha tenido un solo día hábil para emitir informe. O sea, para reunirse, para leer, para convencerse de que correspondía y para firmar. Así para recomendar. Es por eso que no ha hecho nada, no ha realizado ni siquiera diligencias mínimas indispensables. Si se señala que las condiciones carcelarias determinan o ponen en peligro la salud del interno, lo mínimo que han debido hacer es visitar al interno. ¿En qué condiciones carcelarias se encuentra? Y eso no lo han hecho claramente porque el procedimiento no lo contempla, porque no lo han hecho, pero además porque el viceministro de Justicia, el señor Falconi, frente a esa pregunta, ha respondido lo siguiente, ha dicho, bueno, en realidad nos dejamos llevar porque nos dijeron los médicos, y no fuimos al estacionamiento penitenciario porque usted sabe que hay muchos estacionamientos penitenciarios en todo el país y es muy difícil ir a todos para poder verificar la situación pues de todas las personas. Bueno, eso parecería que es una broma, pero es verdad, eso es lo que ha dicho. Bueno, esa respuesta, esa entrevista hay que llevarla a la Corte Interamericana. Sí, claro, yo la pongo ahí y se acabó. Se acabó, porque demuestra evidentemente que acá se ha procedido por consigna, se ha dado una consigna de carácter político en base a un acuerdo político con un sector del fujimorismo para otorgar este indulto ilegal y esta gracia presidencial que no tiene ningún sustento. En consecuencia, retomando lo de la gracia presidencial, yo creo que la Sala Superior de la Sala Penal Nacional debe rechazar de plano esta pretendida gracia presidencial y continuar con el proceso en su estado. Esto es, ¿cuál es? Control de la acusación que ha planteado el fiscal superior Landa Burgos, que ha solicitado una pena de 25 años de pena, que es la misma en el caso Cantuta Barrios Altos, ¿no es cierto? En consecuencia, el proceso debe continuar indefectiblemente. Ahora, pero digamos, siendo su argumento el primero, y central por supuesto, pero primero, como lo ha planteado usted, que debería rechazarse el plano porque no cumple con ese requisito básico de identificar el caso concreto. Pero si eso no fuera suficiente, ¿qué otro cuestionamiento sale de la resolución en torno a una indebida fundamentación? ¿Qué opina además de lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo sobre la resolución? Solamente un ejemplo breve. ¿Qué pasaría si al INPE le llega un oficio donde dice otórguese libertad? ¿A quién va a otorgar libertad? Hay 80.000 internos. ¿A quién va a otorgar libertad? ¿En qué proceso? Claro, tendría que ¿En qué juzgado? ¿Y cómo el juzgado se va a sentir aludido? Aludido. ¿Cómo? Claro. Eso no, eso es una falta de respeto. Y es consecuencia que lo han hecho a la mala. Lo han hecho al caballazo, a la mala, y lo han hecho todo mal. Por eso que el procedimiento es absolutamente fraudulento y tiene una serie de errores. Ahora bien, otros... argumentos adicionales por lo cual debería ser inaplicado otro es que la Constitución señala en el artículo 118, inciso 21, los plazos. En los plazos dice el doble del plazo de instrucción más los ampliatorios. Esto es un total de 24 meses. El caso de Pativilca fue aprobado por la Corte Suprema de Chile en segunda instancia en junio del 2017. Esto es, a partir de junio del 2017 recién se puede juzgar o someter a proceso penal al señor Alberto Fujimori. ¿Y antes de eso qué condición tiene Fujimori en ese caso? Ninguna, porque estamos sometidos, por ejemplo, en un extremo, en el caso del delito de peculado por otro proceso, la Corte Suprema de Chile lo rechazó. De acuerdo. Y es así que el señor Fujimori, por ese otro proceso, no está comprendido. No existe ese otro proceso. Se cortó, se rechazó. En consecuencia, los plazos tienen que computarse a partir de la autorización de la Corte Suprema de Chile. Y esa autorización está vigente a partir de junio del 2017. Ahora, el plazo comienza a computarse ahí. En julio del año pasado. Junio, perdón. Entonces, cuando el señor Enrique Mendoza dice, pero entonces, el caso comenzó en el 2012. El 2015 se pidió la ampliación. Y dice, ¿y entonces qué cosa pasó durante todo ese tiempo? ¿Acaso no comenzó el juicio? ¿No se debe contar eso? No, lo que pasa es que el señor Mendoza realiza una defensa basada en puras mentiras. Falsea la verdad. Él conoce muy bien, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Alfredo Jaililí. Sabe que puede existir un control jurisdiccional, un control constitucional a las decisiones del presidente. Además, conoce muy bien lo que señala el artículo 45 de la Constitución, la interdicción de la arbitrariedad. Todo acto tiene que ser, está sujeto a una autoridad
política está sujeto a las limitaciones de la Constitución y la ley. De acuerdo. No puede hacer lo que le da la gana. Ahora, pero cuando él dice que técnicamente no es revisable, ¿a qué se refiere? Es una defensa política. Es una defensa política. Para él, lo que él está diciendo es que el presidente no lo va a revisar. Ajá. Bueno, ese es su criterio, ya. Pero quien lo va a revisar y va a ver en la audiencia del 2 de febrero es la Corte Interamericana. Y en cuanto a la gracia presidencial, lo puede hacer un juez y lo va a hacer la Sala Penal Superior. Ya. En consecuencia, segundo argumento es que no cumple los plazos. Primero, que no identifican el caso. Segundo, que no cumplen los plazos. ¿Qué más? Y tercero, la falta de motivación. Ajá. No tiene ninguna motivación la gracia presidencial. Cero motivación. No hay una argumentación. Es un acto arbitrario. ¿Y por qué es arbitrario? Porque la decisión de otorgar la gracia presidencial solamente reposa en la voluntad del señor Pedro Pablo Kuczynskis. La argumentación está solamente en su voluntad y eso no puede. Esa es una arbitrariedad. Tiene que haber una fundamentación, una motivación. ¿Por qué, por ejemplo, aplico esta gracia y no tomo en cuenta que la prohibición por delitos de secuestro agravado, que establece una prohibición para otorgar este tipo de beneficios? Tiene que haber una argumentación de por eso. ¿Por qué se salta, digamos? ¿Por qué salto yo? ¿Por qué yo omito valorar que el interno Fujimori fue condenado por crímenes contra la humanidad? Por graves violaciones de derechos humanos en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. O sea, tiene que ver. ¿Por qué? Yo no cumplo con el deber que establece el artículo 44 de la Constitución. O sea, de respetar las sentencias. No, en cuanto a salvaguardar la seguridad interna de las personas. Pero lo que yo voy es, él tiene que explicar de por qué yo estoy parando un juicio, por qué estoy trayendo bajo una sentencia, por qué yo me estoy metiendo en lo que deberían hacer los jueces en un caso tan grave como este. Y esa es una explicación que tiene que aparecer en la resolución. Pero cuando Mendoza o Enrique Mendoza defiende la resolución, lo que dice, refiriéndose al defensor del pueblo, dice que es irresponsable porque está pronunciándose sin haber leído el expediente médico. ¿Cómo puede decir que no cumple si no ha leído? Entonces, ¿qué? ¿Tenía que haberlo leído para poder entender la resolución? ¿O la resolución tiene que poner elementos de ese expediente que sustenten el por qué lo está dando? Bueno, la resolución ha dado información sobre la condición clínica del señor Fujimori. Sí. Además, es por voluntad y autorización del propio señor Fujimori, la situación de salud del señor Fujimori se conoce al detalle por toda la ciudadanía. Él es el que ha difundido permanentemente sus cuadros médicos, y su cuadro clínico. Donde ha habido contraste y ha habido deliberación y evaluación científica ha sido el 2013, cuando la Junta Médica, durante el gobierno de Ollanta Humala, evaluó su real situación de salud y descartó justamente las condiciones que establecía o que exigía el artículo 31 del reglamento de la Comisión de Gracia Presidencial y señaló que no ameritaba el otorgamiento de un indulto humanitario. En consecuencia, es por eso que se pretende, no quieren un contraste, una verificación, una auditoría de las condiciones médicas, porque en San José lo que se va a discutir básicamente es si existe causal para otorgar o no un indulto humanitario, cuáles son las condiciones médicas y segundo, sobre todo, y eso, por eso es que no quieren entregar el expediente, la forma como se conformó la Junta Médica. Si la Junta Médica es independiente, tiene un pronunciamiento objetivo, imparcial. Ese es el tema. Y tres, cómo se realizó el procedimiento de A a la Z. Esa evaluación no lo admite, no lo acepta, pero la Corte Interamericana lo va a hacer. Ahora, Roger Rodríguez, que fue parte de la Comisión de Gracias Presidenciales y director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y renunció justamente porque él muy rápidamente concluyó en que esto era totalmente irregular, ha dicho que nada se cumplió en ese indulto, o sea que todo el indulto se hizo mal. Pero en el caso de Pativilca todavía regreso, porque hay otro punto que yo comentaba temprano, que ayer lo conversaba con algunos abogados que me hacían referencia a eso. Si en el caso de Cantuta Barrios Altos, el indulto a Alberto Fujimori, digamos, le quita no le perdona el delito porque él ha cometido, sino lo que es, dice que no cumpla la pena en cárcel.
porque le da el indulto humanitario, porque es su carcelería o la carcelería la que le genera perjuicio en su salud al punto de poner en riesgo su vida. En el caso de Pativilca, donde no tenía mandato de detención, donde no estaba todavía sentenciado, digamos, ¿por qué tendría que cortar el proceso si es la cárcel lo que está cuestionando el presidente, no el proceso? ¿No es cierto? Ese es un elemento también importante. Claro, o sea, lo cierto es que lo que han querido es librarlo de todo, desligarlo de todo, claro, darle una libertad absoluta y sobre todo poder viajar, poder desplazarse y fugar, diría usted, también en medio de estas discusiones sobre la posibilidad de... No sé qué es lo que se va a dar, pero el señor Fujimori ya tiene un antecedente en relación a eso. Ajá. No va a ser fácil. Yo espero que hoy día, al inaplicarse la gracia presidencial, la sala alternativamente tome algunas medidas con la finalidad de asegurar la permanencia del procesado al proceso, o sea, su sometimiento al proceso. No puede quedar eso en el limbo. Ajá. En consecuencia, la sala de plano tiene que inaplicar esto hoy día mismo, en mi concepto, tiene que resolver, porque no hay ningún fundamento, porque la sala se tiene que pronunciar en relación a la resolución suprema. Ajá, claro, eso es lo que tiene que analizar. Exactamente. Y eso lo tiene que, y ese pronunciamiento tiene que ser rápido y eficaz. En consecuencia, la fiscalía, en mi concepto, tiene que plantear esto. Ajá. Al carecer de una identificación del proceso, rechazo de plano y continuar con el proceso en orden a su estado. Ya, de acuerdo. Si eso pasa, ¿no es cierto? El Ministerio Público lo pide, por eso y por otras razones, y la sala decide inaplicar. Al ser con eso interpelado el Ejecutivo y haber dado una mala resolución suprema, ¿puede el presidente corregir, digamos, poner el nombre del caso y decir que se refiere a eso para que se vuelva a discutir, o queda ya cerrado el caso? Eso ya no se puede subsanar. Ya no se puede subsanar. Eso ya los plazos se agotaron. No ha habido un pedido expreso de ninguna de las partes en el sentido que se subsane o que se integre la resolución. En mi consecuencia, eso ahí se acaba. Se acabó. Ajá. Y si la sala resuelve en ese sentido, ya la Corte Interamericana, en mi concepto, ya no tendría que pronunciarse sobre la gracia presidencial, sino solamente sobre el indulto humanitario. Claro, digamos, va a decir en términos más abogados, como que se sustrae ya de la materia. Exactamente. Dice, ya se resolvió en el Perú, no tengo por qué más opinar sobre ese tema. No tendría que... Ahora, entonces, cuando usted dice, si esto se inaplica, que es lo que usted cree que debe pasar, y yo coincido con eso, el fiscal tendría que pedir alguna medida restrictiva para Fujimori, porque si no, digamos, se va a aplicar a Japón en una, rapidito. ¿Qué aplicaría ahí, por ejemplo? Bueno, veremos qué es lo que plantean los señores abogados de la parte civil, de las víctimas de la matanza de Pativilca, lo que plantea la Fiscalía. Hay varias medidas alternativas que se han planteado. Una podría ser arresto domiciliario, impedimento de salida del país o una prisión preventiva. Veremos cuál es pero mínimo, pues una ¿cómo se dice? Pedido para que no salga del país, ¿no? Lo mínimo en mi concepto y lo que debería aplicarse acá es un impedimento de salida del país. Inmediatamente, o sea, eso para evitar cualquier sorpresa, ¿no? Ahora, pero la sala puede optar por eso, pero puede optar por no resolver hoy y dejar correr un poco el tiempo también y seguramente discutirlo, o jugar al revés, esperar que la Corte se pronuncie para, en base a que lo que la Corte dice, aplicarlo o inaplicable. Claro, se pueden dar esas situaciones porque es una semana los dos eventos, ¿no? Pero acá el Poder Judicial tiene que dar una respuesta rápida y eficaz. Acá el Poder Ejecutivo, sin ningún fundamento, de manera arbitraria, está interviniendo en un proceso en trámite, está interviniendo está colisionando con la autonomía de un poder del Estado, que también tiene un mandato del pueblo para administrar justicia. Y además, el Poder Judicial sanciona, dicta sentencias, aplica la pena en cumplimiento de una función preventiva de la pena. Esto es un combate a la impunidad y a la seguridad interna. Todo eso se tiene que discutir y contra todo eso inflige
esta resolución suprema del 24 de diciembre. Sí, ahora entonces hoy día puede estar la clave para resolver y desentrampar todo esto que o desarmar todo esto que se ha mal hecho, ¿no? Pero si eso no pasara y todo fuera a la Corte, usted tiene, por todos los elementos que ya se han presentado en el camino frente a este tema, que la Corte Interamericana de todas maneras va a desestimar el indulto y va a decir que se revierta. Claro, yo pienso que la Corte Interamericana se va a pronunciar que esta resolución suprema, este indulto calificado de humanitario, vulnera la Convención Americana de Derechos Humanos y en consecuencia no tiene validez jurídica y en todo caso el Estado peruano tiene que tomar una decisión al respecto. Eso es lo que la Corte Interamericana tiene que decir. Pero al partir de ese punto en su resolución, el Estado peruano no podría ir en una dirección distinta, tendría que buscar un mecanismo básicamente para dejar sin efecto el indulto humanitario. No hay forma. Las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes. Nosotros se nos da una ley, la 27775, que norma el procedimiento de ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana. No hay forma de eludir eso, si no nos pondríamos al nivel del dictador Chávez y el dictador Maduro. En consecuencia, el señor Kuczynski, que pretende erigirse en un vocero democrático en Latinoamérica, no puede contradecirse y no acatar una sentencia. Y además, el propio reconocimiento, ellos saben bien que lo que hicieron, lo hicieron mal. Estoy seguro que Kuczynski con sus asesores saben muy bien que lo que hicieron lo hicieron mal, y lo hicieron mal porque todo lo hicieron a tropel, apuradamente. Entonces, un procedimiento que se tiene que hacer bien, en orden, como lo ha señalado correctamente la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, y ha formulado recomendaciones. Ese procedimiento que todos hubiéramos acatado y respetado no se ha cumplido. Sí. En consecuencia. No, pero al punto, doctor Avelino Guillén, que digamos, es verdad que es en medio de las disputas, y voy a entrar un ratito en el fujimorismo que hay entre Kenji y Keiko Fujimori, hasta, digamos, el comunicado que saca Fuerza Popular y dice: saludamos la libertad de Alberto Fujimori, pero consideramos que las formas no fueron las adecuadas, uno, y el propio Galarreta, presidente del Congreso y miembro de Fuerza Popular y vocero de Keiko Fujimori, dice: me hubiera gustado un indulto más limpio. Ya dan cuenta que hasta los propios fujimoristas o un sector del fujimorismo creen que, digamos, nos hizo bien, ¿no? Claro, ellos en su comunicado hablan de que no concuerdan con la forma. Con la forma como ha sido. Cuando dicen la forma, están hablando del procedimiento. Claro, la resolución. La resolución. Y cuando hablan de la resolución, la falta de motivación y todos los vicios que se han anotado y que se han resaltado por parte de todas las personas que han opinado al respecto. Sí. Ahora, doctor Avelino Guillén, lo saco un ratito del tema del indulto de Gracia y le entro al tema. Hoy día giran en sus 13, no sé si he tenido la posibilidad de revisarlo. Yo siempre recomiendo aquí, por supuesto, lo compren diligentemente, sus nietos compran Hildebrand, yo lo leo con mucha atención. Hoy día se llama La Pista Gringa, dice: aparecen nuevos indicios sobre el financiamiento de Keiko Fujimori. Y lo que cuentan aquí es que José Domingo Pérez, que es el fiscal que está investigando el caso de Fuerza Popular, y que fue amenazado por los fujimoristas y que quisieron sacar a los fujimoristas de este tío, no han podido, está haciendo un buen trabajo, está haciendo de la pista 7 empresas norteamericanas que financiaron en distintos momentos al fujimorismo. Es verdad que aparecen montos menores para lo que tuvieron, 42.000 soles, 27.000 soles, pero parece que hay toda una ruta, y esa es la hipótesis del fiscal, de lavado de activos ahí, es decir, lavaron dinero a través de distintas empresas y a poquito fueron entrando a Fuerza Popular. ¿Cómo ve, digamos, la investigación en el caso de Fuerza Popular concretamente? Bueno, yo lo que advierto de la investigación del fiscal José Domingo Pérez es que él tiene un plan de trabajo, ha diseñado un plan de trabajo que está cumpliendo rigurosamente, tiene una estrategia de investigación y está cumpliendo con llevar adelante las diligencias que apuntan hacia un objetivo. El objetivo es claro, ¿no? Seguir la pista del dinero. Y en ese sentido, él está levantando las rocas y buscando en cada lugar donde existe sospecha fundada de que pueda haber alguna información importante para los avances de su investigación. Es un fiscal sagaz. Sus investigaciones y verificaciones que ha realizado, los registros que ha realizado en los locales partidarios apuntan a que él tiene claro cuáles son los parámetros
y ámbitos de su investigación. Compare usted, por ejemplo, con el caso de Coteva, inicial contra el señor Alejandro Toledo, donde la Fiscalía no tenía claro cómo tenía que investigar, y al final de los 5 o 6 puntos que llevó adelante la investigación, en todos esos 5 o 6 puntos los tuvo que archivar. Sí. Tuvo que recostarse en el tema Lavallato. En consecuencia, yo creo que acá la Fiscalía, no he leído este informe, yo creo que sus investigaciones a la larga va a tener un éxito. Yo creo que acá lo importante es que la Fiscalía de la Nación, el señor Fiscal de la Nación, lo respalde y sobre todo se le dote de todos los recursos humanos y materiales para poder llevar adelante con una investigación tan compleja y donde los abogados de la señora Fujimori permanentemente ponen una serie de trabas y cuestionamientos con la finalidad de entorpecer. ¿Cómo se puede investigar a estas personas? O sea, hay un distingo, ¿no? ¿De qué principio de igualdad estamos hablando? A cualquier persona de a pie lo levantan y lo investigan, pero acá a ellos no se les puede ni tocar, no se puede investigar absolutamente nada. Acá lo que tiene que haber es, en todo caso, una colaboración de parte de ellos para que esto se esclarezca. No adelantemos juicio, no adelantemos opinión, claro, pero acá las pistas que él va descubriendo y que, como señala esta revista Hildebrand, no pueden descartarse. Yo creo que esto apunta más. Ahora, dos últimas chiquitas, porque converso un ratito con Manuel Damer. Usted mencionó al fiscal de la Nación y al apoyo que debe darle. Dentro de poco va a haber nuevo fiscal de la Nación. O sea, digamos, va a tener que elegir. Y es una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Se queda Pablo Sánchez 2 años más? Que me parece que sería lo adecuado para darle continuidad a todo este tema, o digamos se cumplen un poco con los acuerdos y las cosas que se han dicho en la elección previa para que lo suceda uno de los que están ahí, no sé quiénes será. Pero ¿qué le parece eso? O sea, ¿cómo afrontar en la Junta de Fiscales una decisión tan importante como esa? Yo espero, es una decisión de la Junta de Fiscales Supremos, yo espero que los señores fiscales supremos valoren este reto enorme que significa para el Ministerio Público el llevar adelante y liderar una investigación de un caso tan importante. Es el caso de corrupción más importante de nuestra historia. Y este reto enorme tiene ya un programa de trabajo, tiene un equipo que con todas sus deficiencias y debilidades está ya más o menos apuntando a determinados objetivos. Hay un avance importante, el fiscal de la Nación conoce más o menos cuáles son los derroteros y hacia dónde debe apuntar sus estrategias de investigación. Lo importante acá es que no se rompa en julio o mayo de este año, no se rompa lo que se está avanzando y no se rompa sobre todo el objetivo y el sentido de la investigación. De acuerdo. Eso es. Quien esté a cargo del Ministerio Público tenga en cuenta que él solo es una herramienta más, es un instrumento más para continuar con este plan de trabajo. Claro, por un lado continuar, pero por otro lado resistir a las presiones, porque ese es el otro problema. O sea, digamos, usted sabe la cantidad de presiones que hay. O sea, este señor, por ejemplo, José Domingo Pérez, le han querido cortar la cabeza en varios momentos. Y no han podido por dos cosas. Porque él le respondió y no se amilana, yo lo he visto actuar, ¿no? Tranquilo. Y el fiscal de la Nación lo ha respaldado. Pero si pasara eso a un escenario distinto, no lo respaldan, le van, digamos, como flexibilizando, puede que esto vaya disminuyendo, ¿no? Lo fundamental es el respaldo. Un fiscal se siente seguro en su actuación si sus superiores lo respaldan. Y no solamente lo respaldan, sino que lo orientan, le dan opiniones que lo ilustran y le dan el camino. Yo, cuando participaba en los juicios durante la década que intervine en los juicios a la red de Fujimori Montesinos, los señores fiscales de la Nación, la doctora Chaiz, nos respaldaban, orientaban, el mismo doctor Sánchez daban aportes importantes, cómo uno tiene que actuar. Claro. Y eso te da seguridad y te da cierta convicción y puedes enfrentar estos retos enormes para este tipo de investigaciones. Sí. Doctor Benito Guillén, le agradezco mucho. El otro día lo voy a invitar para hablar de Joaquín Ramírez, que hasta universidad tiene ahora, con, digamos, una denuncia que ha hecho Jaime Chinche en su programa, que da cuenta de que consiguió una universidad con los trámites que hizo para otra.
increíble. Esto es de verdad una cosa que solo puede pasar acá. Y claro, él es un personaje intocable para los futbolistas. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Ha sido Avelino Bien que ha conversado con nosotros. Una pausa. Regreso. Manuel Dahmer conversa conmigo en un ratito. Ya regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Las 8:10 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa y temprano también haciéndome comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios el congresista Manuel Dahmer. Él hace parte de Nuevo Perú, que es una bancada en el Congreso, cuyo origen, digamos, en este escenario, sobre todo congresal, viene de una bancada más grande que el Frente Amplio, pero en algún momento ya decidieron, porque la verdad era insostenible que se mantuvieran juntos, decidieron partirse. Y digamos, si uno ve la actuación de los dos grupos, claramente diferenciándose en algunos puntos que han sido centrales en los últimos debates que han habido, que nada más ni nada menos ponían en el centro de la discusión la gobernabilidad del país. Y Manuel Dahmer, digamos, además es una persona de mucha experiencia en la política y, digamos, es una de las pocas personas que creo combinan dos cosas que los políticos deberíamos reclamar. Uno, digamos, que es consecuente con lo que no solo piensa, sino lo que siempre exige, pese a que a veces el debate va por otros temas, trata de buscar incorporar aquellos que son centrales. Y la otra lo hace desde el mismo sector donde siempre ha actuado, que es el sector de la izquierda, que creo que hay que resaltar también. Con esta me es un gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por venir. Saludarte, gracias por la invitación y además quiero felicitarte porque lamentablemente buena parte de la prensa se ha convertido en una especie de guerra de gritas o de insultos o de publicidad, y tu programa es uno de los programas que ayuda a la reflexión y a elevar la calidad de la noticia, de la información y de lo que debe ser un diálogo nacional. Muchas gracias, congresista Dahmer. Además, otro dato y por ahí quiero comenzar. Si hay alguien que conoce a Kuczynski, es Manuel Dahmer. Digamos, escribió una investigación, un libro que se llamó El ciudadano Kuczynski, ¿no es cierto? Y después Kuczynski lo empapeló, lo denunció y al final Manuel Dahmer le ganó el juicio a Kuczynski. O sea que, digamos, muchas de las cosas que él dijo sobre Kuczynski eran ciertas. Y de hecho, digamos, cuando se estaba discutiendo la vacancia presidencial, Manuel Dahmer, y esto lo publicó la revista Caretas, hizo notar de el particular vínculo que Kuczynski tuvo con empresas que a su vez le dieron servicios a Odebrecht, y eso generó, digamos, todo lo que después se vino inclusive con la voluntad de un sector de quererlo vacar. Entonces yo le voy a pedir a Manuel Dahmer que ahora haga un esfuerzo para nosotros de caracterizarnos al ciudadano Kuczynski. ¿Quién es Kuczynski? Pero no digamos por lo que es formalmente el presidente, sino un poco su trayectoria y en el marco de lo que hoy es importante en la discusión, por ejemplo, sobre lucha anticorrupción. Bueno, ciertamente yo publiqué un libro que se llama La República Lobista. Es verdad, sí. Porque yo lo denuncié a Kuczynski cuando en el gobierno de Alejandro Toledo estaba haciendo una serie de negociaciones ilegales e incorrectas que veían el lobismo, o sea, estaba actuando para beneficio. ¿En qué casos era concretamente ahí? Es en los casos de la privatización del puerto del Callao, es el caso que tenía que ver con el aeropuerto y la empresa LAN,
Una serie de casos en los cuales, bueno, el caso del gas de Camisea, una serie de casos que todos están documentados y probados, pero bueno, él lo que hizo, me hizo un juicio y yo le gané el juicio al final. Es verdad, es verdad. Un juicio complejo, además puso nada menos que a uno de los abogados influyentes de ese sector. ¿Quién fue? De bueno que conozcan, digamos, ¿se acuerdan? No? Ni me acuerdo su nombre, digamos, pero están me imagino que para el nivel de Kuczynski tenía que haber puesto un super estudio de abogado. Ya, pero igual perdió Kuczynski y ganó usted porque decía la verdad. Entonces, ¿Qué dice el libro sobre Kuczynski? O sea, no quiero dar los casos, pero claro, Kuczynski. ¿Cuál es el tema central? El tema central es lo que ahora se ha reflejado en el país. Lo que se estaba discutiendo en ese momento, yo lo llamé la República Lobista, en el cual un grupo de gente que tiene cargos públicos hace negocios privados. Ya. Entonces esa mezcla entre lo privado y lo público, vulnerando el derecho, vulnerando la soberanía, vulnerando los recursos, vulnerando las condiciones del país, eso instituyó una manera de ejercer el poder. Eso es lo que Kuczynski muestra con cabalidad. Y ahora es lo que vivimos en el país como una crisis de régimen. ¿Por qué? Porque tenemos unas pocas cosas en el mundo. 4 expresidentes seguidos a punto de ir presos. Sí, pues. O sea, estamos en una crisis tremenda en el Perú. Y ir presos no por quítame estas pajas o por una cosa menor, ir presos por grandes delitos. Sí. Porque la política se ha deformado, el poder se ha deformado para ejercerlo en función de beneficios particulares. Entonces, eso hace que haya más pobres, que tengamos menos empleos, que tengamos menos condiciones de vida, que tengamos menos recursos, pero hay un sector que se ha enriquecido. Y estos lobistas que se llenen de plata los bolsillos más de lo que ya tiene. Ese tipo de desarrollo nos lleva a la crisis actual. Ya, de acuerdo. Entonces, ahí es donde Kuczynski, su gobierno, viene a ser la síntesis de ese tipo de régimen lobista. Y la crisis que vivimos ahora es la expresión casi completa de esas condiciones de régimen. Quizá podría decirte, está simplificado en esa frase que dijo en la otra parte de Kuczynski, Sepúlveda, diciendo que entre la empresa de Kuczynski y la empresa de él había una muralla china. Sí. Entre Field Capital y Westphal Capital, eran en la práctica son dos maneras de poner el dinero en los bancos, pero en la misma empresa había una muralla china. En el fondo era un baratillo. Un baratillo para asaltar al Estado, eso es lo que era, porque tenía una sola oficina, una sola secretaria, una sola inscripción y un solo negociante, que era Kuczynski. Entonces Kuczynski desde el gobierno y él desde fuera hacían los negocios. Y el éxito, digamos, de la gestión del privado, o sea, Sepúlveda, solo se daba si es que el que estaba en el público, el sector público, que era Kuczynski, firmaba lo que necesitaba ese privado. O sea, digamos, no había manera de que el uno fuera exitoso si el otro no le daba la firma. Algo más. Sepúlveda es una pequeña sombra. El que hace todo es Kuczynski. Está demostrado. El que hace todo estando en el poder o fuera del poder es él. Él es el que, digamos, él es el genio financiero. Él es un hombre de las finanzas. Y como finanzas, el dinero produce dinero, no produce desarrollo necesariamente. Ya, de acuerdo. Vamos para ilustrar o ayudar a nuestros oyentes que se ubiquen en el tema que queremos nosotros profundizar, para que no digan, bueno, esto es una reflexión que hace Dagmer sobre lo que él considera es Kuczynski o su gobierno. Pero para darle a eso ejemplos concretos, situemos a Kuczynski en casos concretos. First Capital y Westphal, de cara a los contratos que tuvo con Odebrecht cuando él fue funcionario en la época de Toledo. ¿Qué hizo de un lado? ¿Qué hizo de otro? Que usted hasta ahora claramente ya tiene identificado como, digamos, vinculados, porque Kuczynski lo que dice es, yo no sabía, yo recibía mi platita después como un banquito y él era el que contrataba, yo no sabía qué cosa hacía él, ¿no es cierto? Inclusive algunas personas que creo genuinamente lo han defendido al propio presidente, han llegado a decir, sí, el presidente medio despelotado, medio desprolijo, medio o poco ordenado, y puede ser que se haya confundido. O sea, puede ser que se haya confundido el presidente, o él sabía, porque así ha hecho toda su vida en esta relación público-privado, donde él ha estado un tiempo de un lado y otro tiempo del otro lado resolviendo los mismos temas que estaba buscando él. RBC, esto no es un tema personal, es un tema de responsabilidades públicas. Y como tema de responsabilidades públicas, el gobierno ha tomado decisiones y hay procesos que están abiertos en el Poder Judicial, hay procesos que están abiertos en la Fiscalía, hay procesos que están abiertos en el país. Inclusive llevó un debate sobre la vacancia o la censura en una oportunidad anterior, en la cual, en caso de la bancada de Nuevo Perú, dijimos, aquí están entrampados, porque en ese momento que se discutía en el Congreso, lo que quería el fujimorismo era canjear una cosa con otra. Te doy impunidad, pero tú me liberas a mi padre, y si no me liberas a mi padre y no me das a mí, yo tomo el poder. Entonces nosotros dijimos, aquí no estamos a favor de un golpe de Estado,
en el cual se acabe el Tribunal Constitucional, se acabe la Fiscalía y sea capturado por el fujimorismo, y tampoco estamos a favor de la impunidad de entonces, antes de entrar a eso, quiero preguntarle sobre eso que acaba de decir, que es bien importante, porque lo que se decía era que Nuevo Perú iba a tener una actitud de no votar a favor de la vacancia, pero estaba buscando la manera. Una era la abstención. Optaron por salir en ese momento para no prestarse bajo su razonamiento a todo eso que se estaba armando ahí. Pero hay una cosa que se decía, le quiero preguntar concretamente de eso. Pero Dagmer sí va a votar por la vacancia, porque si alguien conoce a Kuczynski, sabe, es Dagmer, y Dagmer tiene esa posición, la ha expresado en el Nuevo Perú y ha dicho que de ninguna manera va a retroceder en eso. Inclusive sabe usted que lo contaban en el grupo de los que pedían la vacancia, sabe usted, y al final cuando Dagmer se va con el resto, la gente dice, bueno, ¿qué le pasó a Dagmer que al final optó por irse? Le hago la pregunta, ¿por qué tomó esa actitud y no votó a favor de la vacancia? Porque nosotros tomamos una decisión muy clara, en la cual lo discutimos inclusive en Nuevo Perú. La propuesta que traía el fujimorismo, que era vacarlo, era que suba el fujimorismo a la presidencia de la República y dé un golpe de Estado. O sea, que saque a los que quería sacar del Poder Judicial, saque a los que quería sacar de la Fiscalía y declare inocente a Fujimori y tira para atrás todo lo avanzado del país. Nosotros no íbamos a votar de ninguna manera para dar un golpe de Estado, pero tampoco íbamos a votar por la inocencia. De acuerdo. Entonces dijimos, aquí esto va a generar una crisis social y política. Esto abre la crisis del régimen. Esta votación abre la crisis del régimen. Nos vamos a la calle. Y ahora estamos en la calle con la gente justamente en esta crisis, porque ahí estalló la crisis. O sea, nuestra apreciación es lo que ahora se está manifestando. En el país, la mayoría del país totalmente está en la calle, está saliendo, está criticando el indulto y de esta forma cómo quieren negociar entre ellos el arreglo entre el fujimorismo. Ahora, ¿y qué opina PPK? sobre, por ejemplo, la interpretación particular que tiene Marco Arana sobre estos hechos, que es del otro bloque que antes era, ustedes estaban juntos, pero es de Frente Amplio ahora, que él dice que producto de que ellos propusieron la vacancia y le impulsaron y votaron con el fujimorismo, es que han desenmascarado a los dos, a un Kuczynski pro impunidad y a un fujimorismo que quería tomar, y que él dice, además, él se atribuye el haber partido el fujimorismo con el impulso de esa vacancia. Bueno, cada uno tiene la interpretación. No, yo sé, de su pero historia, digo, ¿no? Pero esa no es la experiencia larga. La ¿no? realidad no es esa, ¿no? Si se hubiera aprobado la vacancia, estaríamos ahora con Galarreta de presidente de la República y con el fujimorismo gobernando el país. Esa es la realidad, eso es lo que iba a ocurrir. Y todo el país es consciente que eso iba a ocurrir, y eso no ocurrió. No ocurrió porque nosotros dijimos nos vamos a la calle, y sacamos a la gente a la calle, estamos con la gente en la calle movilizándonos contra esto que se está, porque la crisis del régimen ha empezado, no ha terminado. Pero eso tampoco afirma o llega a la conclusión de que Kuczynski está liberado de culpas y digamos es lo mejor. Es que ahí después viene el tema. Ese es el tema. Nuestra opinión no era que al ir a las calles, al movilizar, a convocar, no era decir, bueno, aquí ya no hacemos nada, sino decimos, hay que abrir un proceso constituyente RBC, que modifique las normas constitucionales, que modifique las relaciones de poder, pero que también sancione a los responsables. Y por eso es que nosotros hemos seguido, y ahora estamos con claridad, con todo detalle, señalando que Kuczynski ya está al borde de tener que tomar decisiones el país sobre él, de manera clara. Tan es así que los propios fujimoristas ya le están diciendo que se vaya. Y sus gentes cercanas le están diciendo, ¿por qué no te vas a curar de la enfermedad o alguna enfermedad afuera? O sea, estamos en un momento donde ya se dice públicamente, nada menos que el vocero programático del fujimorismo dice que Kuczynski se vaya por salud y que lo reemplace Vizcarra, y nosotros lo apoyamos. En Mercuba. Lo ha dicho por periódicos. El fujimorismo lo dice. La gente misma de PPK está hablando de esos términos. Está preparando una condición para hacer un pacto. Me contaron que Ricardo Vázquez Kunze, que es un fujimorista, un intérprete del fujimorismo, pero digamos nítido, también está con la lógica de que ya se vaya y que entre Vizcarra. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? ¿Por qué ese conchada, ese tipo de relación? Porque ya avanzó el fujimorismo un paso. ¿Cuál es el paso? Y es que Fujimori está libre, está preparando su viaje a Japón, se va a ir a Japón, ahí tiene la plata que robó Fujimori. ¿Usted cree eso? Yo estoy convencido que eso es así, que Fujimori quiere evitar, porque evidentemente el indulto es un fracaso completo, es un insulto al país, es un insulto a las víctimas, a la memoria nacional. El indulto no tiene ninguna legitimidad, y legalmente se cae. Entonces están preparando en qué momento se va Fujimori, y eso lo están preparando en convivencia con el gobierno, con PPK, porque están buscando una salida a esta crisis. O sea, claro, ¿usted cree que entre que la Corte se pronuncie o que declare inaplicable lo de Pativilca, él va a los, digamos, al estilo de los 90,
irse a Japón en una. Eso es un poco su interpretación. Se va a Japón, ahí tiene el dinero y tiene su partido acá y lo va a financiar y siguen caminando, y además la crisis continúa. Entonces un gobierno endeble va a tener que ceder crecientemente a quienes tienen una mayoría en el Congreso. Ya, pero deja el Fujimorismo partido, porque su hijo sigue peleado con... Yo tengo una opinión singular sobre eso. ¿Sí? Para mí es una novela, es una novela. O sea, ¿no cree que hay una pelea de fondo? Hay unas diferencias evidentes, pero todo está manejado por el gran escenógrafo que es Montesinos. ¿Sí? Sí, es una especie de escenografía en la cual los hermanos están peleando, la pelea entre los hermanos, Rómulo y Remo, cómo es aquí que allá, y mientras están peleando, está saliendo libre la gente del Grupo Colina, están saliendo libres un montón de gente, se están desapareciendo expedientes y están generando las condiciones para asaltar el poder. Eso es lo que está ocurriendo. Nosotros lo que queremos es que se vaya a elecciones democráticas. De acuerdo. Este gobierno se cae, entonces que se convoque elecciones con condiciones democráticas y que el país elija. Ahora, pero constitucionalmente, si eso pasara, es decir, si Kuczynski se va, tiene que entrar Vizcarra, eso es inevitable. Eso es lo que debería ocurrir. Por eso no estamos en contra de un golpe de Estado. De acuerdo. Estamos en contra de que se cambie el Tribunal Constitucional y que se asalte la Fiscalía. Claro, están en contra. Estamos a favor de que se mantenga, claramente eso. Pero entonces se va Kuczynski, entra Vizcarra. ¿Vizcarra aguanta o no aguanta? Porque, digamos, ahí también a él le dan, digamos... Si entra Vizcarra, ese gobierno tendría que ser un gobierno explícitamente de transición hacia una nueva elección general. Explícitamente. ¿En qué plazo? ¿3 años y medio que queda? Esos plazos se discuten. Pero lo que queda claro es que ese gobierno no tiene las bases para gobernar. O sea, Vizcarra en el gobierno no tiene base para gobernar. Tiene que hacerse en el país una gran discusión, a ver cómo estamos ya en esta crisis. La manera de resolverlo es una nueva elección general, en qué condiciones, en qué plazo y cómo se gobierna mientras tanto. Pero en esa debilidad el Fujimorismo puede hacer la transición con Vizcarra. O sea, digamos, Vizcarra podría hacer la transición a pedido de lo que quede el Fujimorismo. Es una posibilidad, pero digamos aquí la transición que quiere el Fujimorismo no solamente es el Poder Ejecutivo, fundamentalmente quiere cambiar esa cosa que el país está viendo ahora con expectativa, una Fiscalía de la Nación firme. Sí, claro. Está viendo Consejo de la Magistratura, claro, un Tribunal Constitucional plantado, o sea, eso y un Poder Judicial además empoderado, eso es una cosa positiva para el país, que las instituciones se fortalezcan. Para ellos, digamos, un problema, ¿no es cierto? Que eso pase, que usted dice, para el Fujimorismo es, digamos, el Fujimorismo, y eso lo he dicho yo acá, y me imagino que coincide, si el Fujimorismo llega al poder por estas vías, es decir, que no son las regulares, lo único que va a hacer es acondicionar todo para que en la elección siguiente que gane de todas maneras. Así para que gane con el 90%, es lo que van a hacer. Y eso es lo que van a hacer. Pero quería regresar a Kuczynski. Entonces Kuczynski, ya usted nos dio su interpretación en torno a que él condensa ese lobismo, digamos, que sale del Estado para favorecer intereses de unos pocos. Pero de cara a los casos concretos que usted mismo ha investigado, los casos de su vínculo con Odebrecht, ¿qué hay hasta ahora claro en Kuczynski? Hay varias cosas que están saliendo ya, que se conocen, otras se conocerán dentro de poco o no muy tarde. Pero es evidente, primero, que Kuczynski tiene una red empresarial. Eso lo denuncié yo desde anterior y el Poder Judicial me dijo, eso no es un insulto y eso además está aprobado ahora. ¿Cuál es su red empresarial? Él tiene unas compañías que son básicamente dos, First Capital y Welfare Capital. Y son compañías que son especie de cuentas bancarias. Porque como él es básicamente un financista, a través de esas cuentas bancarias, él tiene una sola oficina donde están todas sus compañías. En una sola oficina están los nombres, todos. Yo tengo los documentos claro, registrales que están ahí. Y esas diversas entidades lo que le sirven es para hacer sus negocios. O sea, son nomenclaturas en realidad. Son nomenclaturas que las utiliza para uno para el pago de los servicios. Ya, de acuerdo. Pero el pago de los servicios lo hace como él, mezclando lo público y lo privado. Entonces, en el caso, por ejemplo, si vamos solamente hablemos uno de los casos. Sí. Por ejemplo, los casos vinculados a cuando él era ministro de Economía y digamos Odebrecht estaba... El caso de IRSA, por ejemplo. IRSA, claro. En el caso de IRSA, ¿qué es IRSA? IRSA es la carretera interoceánica del sur. Él, estando en el Ejecutivo, organiza el proceso para que se haga IRSA. Y al mismo tiempo hace que se le den las facilidades a la empresa para que tenga un mayor ingreso. ¿Cómo son las facilidades? Inventan esos mecanismos en los cuales no hay una certificación de cómo se va a hacer la obra, qué características, la obra se va reformulando a cada rato. Entonces se pone de un tipo de asfalto, se pasa a otro asfalto que no correspondía o que no había carga. Él, que estaba a cargo de hacer el diseño de la rentabilidad,
ahí no había carga para rentabilidad. En el IRSA Sur no iba a venir nada de Brasil ni salir nada del Perú en una dimensión que justificara. Ya, bueno, solamente para los que no siguen esos temas con detalle, para que se dé una obra de esa naturaleza, tú lo que tienes que ver es qué tan importante es esa obra para determinadas hechos concretos, es decir, cuántos carros van a circular, cuánto se va a transportar, qué cosa es lo que va a venir, sale exactamente, y qué rentabilidad tiene. Bueno, nada de eso se justificaba, todo eso fue inventado por Kuczynski en el Poder Ejecutivo y por su empresa afuera. Entonces, así fueron elevando los montos. Y mientras tanto, él iba negociando con Odebrecht cómo era el pago. Y el pago le venía a través de sus dos empresas, Westphal Capital y First Capital. Entonces, todo eso ya está documentado hasta bancariamente, ya está aprobado, ya está... Cuando dice demostrado bancariamente, ¿qué quiere decir? Que hay depósitos que van directamente a las cuentas del propio Kuczynski. Hay depósitos que van a la cuenta del propio Kuczynski. Ajá, claro. Ya, de acuerdo. Pero esto último que ha salido, por ejemplo, debe usted haberlo visto el fin de semana en Cuarto Poder, una muy buena investigación que está haciendo Daniel Llovera, que da cuenta de una cosa particular cuando Sepúlveda, supuestamente, desde First Capital o desde las empresas de Kuczynski, hace determinados trabajos con el banco de crédito para Odebrecht en H2 Olmos. Entonces le dicen, si tú levantas el capital a lo que se necesita, que eran $100 millones, nosotros te vamos a pagar lo que estamos conveniendo como honorario, que son $50.000 más tus gastos operativos, pero si logras eso te vamos a dar un bono de éxito, que va a ser un porcentaje de eso que tú consigas. Ya, perfecto. Él logra eso, porque logra que Kuczynski firme a favor de que le den el aval para levantar ese capital en el ámbito financiero internacional. Pero resulta que cuando se hacen los pagos, hay dos cosas curiosas. Una empresa hace el trabajo y le pagan a la otra. Y hay por lo menos $1 millón que no se sabe a dónde llega, porque el banco de crédito cobra lo suyo, su parte se la lleva, eso está bancarizado. Pero en el otro solo están los honorarios y no el $1 millón de éxito. Ese dato es fundamental, es importante. Yo he hecho lo que se llama una línea de tiempo de cómo es en varios casos, en ese caso que señala y en otros más, cómo es la doble función entre Kuczynski en el Estado y sus empresas. De acuerdo. Y los pagos. Y lo que queda claro es que los pagos se hacen violando las normas legales fundamentales, porque Kuczynski, por ejemplo, en el caso del gas, para ir al caso de Calpa, Kuczynski le hace un estudio a Calpa, él le pagan por el estudio, y el estudio de Calpa es cómo generar energía quemando gas. Y cómo cambiar el patrón nacional, que era generar energía en base a centrales hidroeléctricas, con la caída de agua, pasarla a gas. Y como el gas lo va a sacar otra empresa y que le va a vender barato a ellos el gas, entonces es un negocio completo. Perfecto, claro. Pero el Perú queda desprotegido ambientalmente, porque el gas se va a acabar, las lluvias no se acaban, el gas sí. Entonces ahí vamos a tener un problema estructural. O sea, y él dice, mira, ¿sabes qué cosa? Eso me importa menos que en este momento nada, que estas empresas... Negocio, pues, no le importa el país, le importa el negocio, que ciertamente es un negocio. Entonces eso, hay una ministra ahora también que ha trabajado para Calpa, ¿no es cierto? Bueno, la ministra trabaja para Calpa. La ministra es de la ministra de... ¿Cuál es? ¿La de Energía Minera? Y la ministra es puesta por Kuczynski para el momento en el cual están ajustando, ¿para qué? Para consolidar ese esquema, para quebrar a las empresas que generan electricidad en base a caída de agua y dejarnos de aquí a varios años sin esas empresas y quedar solamente con empresas basadas en quemar gas. Para ellos seguir ganando, pero cuando eso se acabe tenemos problemas todos. Y vamos a tener un problema grave. Entonces, así como eso, tenemos los otros esquemas en los cuales ha trabajado Kuczynski. Está el esquema de, para ponerte otro de los casos, está el IRSA, está este esquema de... Bueno, Olmos también, ¿no? Está Olmos. En el caso de Olmos está probadísimo que él está participando en los dos lados permanentemente. Ahí el señor Sepúlveda ha tratado de dar una versión singular, que es bueno explicársela bien a los oyentes. Sepúlveda dice que hay dos empresas distintas. Yo saqué del comienzo que First Capital era la empresa madre y que tenía otra más, Westphal y otros más, que son especie de cuentas bancarias, pero que el núcleo central está ahí. Ahí está inclusive hasta la esposa de Kuczynski participa en esas empresas. Entonces, esa estructura financiera es lo que Sepúlveda ha tratado de decir: tenemos una muralla china, no hay ninguna vinculación entre una cosa y la otra. Westphal Capital y First Capital. First Capital es mía, que me lo dieron a mí, y Westphal es de Kuczynski.
Pero resulta que mirando los propios datos que se van a hacer en esta línea de tiempo que usted ha en dicho, esta línea ¿qué de cosas se tiempo y que se observa van ahí? a ver ahí recientemente con la información pública, se observa que es la misma cosa, circulan en términos bancarios, viene a ser el mismo grupo. Y yo tengo los documentos oficiales de Estados Unidos de la inscripción de las empresas, porque ahí uno va al registro público y lo consigue. Te puedo contar la anécdota. Cuando yo denuncié esto, en la época que Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros, me hicieron una denuncia en radio, en televisión, y algunas periodistas en televisión dijeron que era falso. Y dije, invíteme a su programa. Y yo le voy a meter, entramos por la red, y por la red, por la red en vivo se puede entrar al registro de Estados Unidos en Miami y bajar las cuentas donde están. Bueno, eso es lo que hice yo. Porque claro, hay que decir a nuestros oyentes que en Estados Unidos es mucho más sencillo que allá inscribir eso. Tú vas y tu palabra va, te inscribe y ya está. Firma y nomás. funciona, firma, ya está. Es solamente un papel y una pero firma. Tienes que firmar. Pero tienes que firmar. Eso es claro. Y eso lo firma Kuczynski. Claro. Y lo firma con su socio. Permanentemente están en los dos. Entonces es una sola, y además de tener la misma oficina, es una sola empresa. Sí. Entonces, el rol de Kuczynski, esa empresa es su brazo cuando él está en el Estado para mover. Es como cuando, digamos, alguien va a contratar con el Estado y uno tiene un impedimento, ¿no es cierto? La empresa A no puede contratar porque tiene un impedimento, pero ese que es dueño de A tiene B, C, D, E, y cualquiera de esas sí puede contratar porque ya no tiene, digamos, la prohibición de la primera, pero sabes que estás contratando con la misma persona. Eso pasa muchísimo. Y le pagan por otra cuenta y después esa cuenta va a un paraíso fiscal y después ya se pierde la plata. Claro, claro. Entonces, lo que ocurre es que ese modelo, esa fórmula que digamos que un privado lo haga como privado, ya es su responsabilidad. Ahora, como privado. pero ahí estamos porque hablando... un público tenga esa doble contabilidad, eso es un delito. Eso le quería preguntar, porque, digamos, es parte de un asunto básicamente de desorden contable. No es desorden contable. Me ponen acá, claro, y me depositan acá, no hay ningún problema porque finalmente es así, no es ilegal, o si hay claramente... No, es hecho expresamente para burlar la ley. Ya. Es hecho expresamente para estafar. Y se hace grave porque hay alguien que está en el sector público y que usa fondos públicos. No solamente se hace grave, se hace posible porque hay uno en el sector público y en el sector privado. Porque el otro sería un manejo privado de unas cosas que son dineros privados. Claro. Pero al tener un vínculo con un funcionario público, eso lo convierte en varios delitos. ¿Sabes cuál es la gravedad? Un funcionario público puede dar una coima, aceptar una coima, pero otra cosa es que ser un funcionario que está diseñando el proyecto y que dice la carretera IRSA va a ser con esta característica, va a tener este volumen, y todo eso es inventado, todo eso es falso, pero lo hace una norma pública y obliga al Estado a poner plata y obliga al Estado a comprometerse a pagar deudas, y todo eso es ficticio y termina dándole una ganancia porque la empresa que va a entrar, que va a jugar esa ganancia, le hace un pago por eso, entonces, y eso va a su ganancia. Ahora, pero la naturalidad con el presidente Kuczynski explica esas cosas, por ejemplo, esta idea además, digamos, de que es como que yo tengo un banquito, yo no estoy vinculado ahorita a la empresa porque estoy trabajando en el Estado, pero recibo todo lo que mi banquito me da. O sea, no le importa con quién puede haber contratado eso, como si, digamos, si es que fuera posible en el esquema de Kuczynski que eso están contratando sin que él sepa. Yo creo que, como usted dice, él sabía perfectamente con quién estaban contratando. Pero inclusive en el esquema de él, esa naturalidad de pueden contratar con cualquiera y a mí me da mi platita al final y se acabó la historia. Eso del banquito es como la muralla china, pues no es un banquito, es una chingana. Ajá, es una oficina chiquita donde hay 2 personas y otros más que trabajan a partir de que un funcionario está en el Estado y del Estado es el negocio para robarle al Estado, para ponerle malas obras al Estado. Y el éxito de esas empresas es que tienen la figura de Kuczynski. El éxito es que tienen un funcionario público con ese rango. Con ese peso. O sea, que puede ser presidente del Consejo de Ministros, puede ser ministro de Economía y Finanzas, puede diseñar una carretera que no va a dar rentabilidad y convertirse en la piedra en el zapato de porque para que no ponga por plata. más pretencioso que sea, y es pretencioso porque habla de él cuando lo entrevistan, no tiene ese peso para que garantice conseguir todo lo que los privados quieren, ¿no es cierto? No, se vuelve a... O sea, digamos, no lo quiero, o sea, debe ser un buen profesional, pero digamos, en fin, pero no tiene el peso de Kuczynski, pues obviamente. No, él, digamos, él es un amanuense de Kuczynski, para decirlo en términos exactos de lo que es una función. O sea, él cumple lo que Kuczynski dice, él no hace más, no tiene más. Ahora, congresista Dahmer, ¿y esto da para otra vez pensar la vacancia, no? Yo creo que el país usted insiste está en una crisis. Sí, pero que puede llegar a eso. ¿Y cuál sería la actitud de Nuevo Perú ahora en un momento en el que supongamos ya no es el Frente Amplio, sino viene, porque hay otros que están muy molestos con Kuczynski? Alianza para el Progreso los ha dejado, la verdad, muy mal porque lo apoyaron y al final terminó con lo del indulto. Ustedes, un sector de Acción Popular, Lescano, por ejemplo, que lo defendió, digamos, correctamente. Imagínense, alguien de ellos presenta una denuncia. El fujimorismo de Keiko dijo,
yo sí apoyo la vacancia porque ahí sí hay hechos nuevos en corrupción. ¿Ustedes qué actitud tomarían si ese fuera el caso? Yo te diría que no solamente es por personas o algunos políticos. Estamos al borde de que se entreguen los lotes petroleros por 60 años y como si fuera propiedad privada, de tal manera que el Perú los pierde. Estamos a borde de que se entreguen los puertos en esas condiciones de puertos privados, entregados como características de privatización absoluta. O sea, Fukushiki está al borde de entregar prácticamente los recursos públicos a sectores privados por varios años. Eso es lo que quiere hacer ahorita. Su manera de salir de la crisis es correr hacia adelante con mayor privatización de tipo lobista. De acuerdo. Entonces, ahora, pero lo que hay que hacer es solucionar la crisis política. Ahora, pero quiero entender el punto también, porque yo estando de acuerdo de que no se puede rematar las cosas y venderlas y darlas a los amigos, pero claro, la otra alternativa que habría que pensar es, si no se hace eso, ¿qué se debe hacer para administrar mejor nuestros propios recursos naturales? Hemos tenido una cosa bien concreta. Sí. ¿Te acuerdas que el lote 192, que tiene 13.000 millones de dólares de reservas probadas de crudo, si lo van a entregar a una empresa colombiana? Sí. Que estafó en Colombia, yo lo denuncié. Sí, y ahora se revirtió eso. Ahora se lo va a entregar a Petroperú. Claro, pero el problema Petroperú lo va a usar ¿para qué? Para sacar bien la refinería. Pero el problema es... Hay posibilidades de hacer de otra manera. Con el punto, porque digamos, el punto suyo, y eso siempre ha sido así desde que yo lo conozco, es que claro, que el Estado tenga un nivel de capacidad mejor para administrar estas cosas. Y con pocos socios. Y no voy a entrar a la discusión más en perspectiva de eso, porque incorpora también elementos obviamente económicos, pero también ideológicos. Pero lo que quiero decirles, pero Perú tampoco es que, digamos, sea la panacea. Mire usted todos los derrames. No voy a hacer un alegato para que Perú no se meta a eso, pero lo que digo es algo hay que hacer con Petroperú para que cuando le toque hacerlo haga bien, porque mire los derrames, o sea, eso también es un problema serio, ¿no? Los derrames, no revisan el ducto, no lo arreglan las comunidades. Bueno, hay una cosa de discusión y de información. A los derrames no son producidos porque el ducto se esté cayendo a pedazos, No. Hay derrames producidos por mano explícitamente reconocida, o sea, provocados. Hay otros que son por negligencia de Petroperú, reconocidos, ciertamente. O sea, digamos, y hay otros que son por falta de conexión con las poblaciones amazónicas. Si las poblaciones amazónicas se le hubiera dado una relación efectiva con Petroperú y un reconocimiento sería otro. No, sin duda. Pero lo que pasa es que no voy a entrar, porque seguro no vamos a demorar mucho, a discutir si es mejor que el Estado entre más o no. Digo, el hecho concreto es que el Estado ahora tiene la administración en el caso de Petroperú, entonces lo que hay que hacer es, para ganar en la interpretación de que eso debe ampliarse si uno quisiera, es que eso lo tiene que hacer cada vez mejor. Y eso que está haciendo ahora tiene una serie de problemas. La UEFA acaba de multar a Petroperú por eso también. Mi alegato no es que el público no puede o que solo el privado. No, yo creo que los privados... Todos esos temas requieren conversación y precisiones. Discusión nacional, pues también. Pero la crisis actual... Sí. Se empieza más en los privados. Eso se debe expresar en que estamos en una crisis donde el BREC va a terminar diciendo quién robó, cómo robó y a quién le dio. Se van a caer varios exgobernantes. Vamos a una crisis política general. El gobierno está entre que se va a Cuchique a curarse o se va a Vacado. O sea, estamos en esa crisis. En esa crisis, lo que es claro es que no se puede esconder la crisis, hay que tomar decisiones. Sin duda. El país tiene que tomar decisiones, y tiene que tomar decisiones tomando en cuenta que hay que impedir cualquier golpe de Estado. De cualquier de sus versiones. Cualquiera de sus versiones. ¿Cuáles son esas, díganle a nuestros oyentes? ¿Cuáles para ustedes son golpes de Estado que podrían suceder y que ustedes claramente rechazarían? Para mí un golpe de Estado sería cambiar el Tribunal Constitucional, cambiar a los fiscales, cambiar los procedimientos del Poder Judicial para capturarlos por la impunidad. Actualmente están trabajando bien esas decisiones. A Kuczynski usando la institución de la vacancia que está presente en la Constitución, ¿sería un golpe de Estado o no? ¿O sería legítimo en circunstancias como esta? Puede ser legítimo. O él de repente prefiere irse renunciando por razones de salud. ¿Usted cree que es mejor a estas alturas pedirle que renuncie? Yo creo que eso hay que evaluarlo. Eso depende de muchos factores. Pero no han llegado, pero todavía... Lo que es claro es que el gobierno como tal no puede seguir. Tiene que modificarse. ¿Cuál es la fórmula? Eso tiene que discutir. Y la fórmula más importante es que eso no se va a resolver con acuerdos entre algunas fuerzas políticas. Tiene que incorporarse a la población, al pueblo en su conjunto. El pueblo ya está en las calles. ¿Quién va a rechazar el indulto, además del proceso judicial? Es el pueblo. La calle. Es verdad. La calle. Mayoritariamente ahora, el país está en eso. Sí, pero el presidente Kuczynski, ¿cree usted? Mi papá siempre decía, ya en paz descanse, me decía, y si no hay materia prima, ¿qué hacemos? Sí, pero el presidente Kuczynski es el mismo. O sea, digamos, ¿usted cree que el presidente tiene la capacidad de reaccionar, de ver en perspectiva? Hace poquito ha estado el Papa acá. Y digamos, ha habido varias cosas sobre el Papa, pero en un momento lo graban cuando él de repente ni siquiera se está dando cuenta que está grabando, él dice, aquí todo bien,
el problema son los políticos. O sea, ni siquiera se hace cargo el problema el presidente. O sea, es como que él está bien, todo le va bien. Después dice, el Papa, el privado me dijo, no te dejes distraer, trabaja. Yo la verdad no creo que el Papa, que más o menos seguramente ha visto los problemas, pero le ha dicho que el problema es que no está trabajando bien, sino que hay otros. Pero a lo que voy es, se puede esperar que este presidente, con todo lo que está pasando, reaccione, encamine las cosas de alguna manera para darle sostenibilidad a los mínimos de la democracia. Kuczynski ya terminó como presidente, ya está descalificado como presidente. Mírese donde se le mire, yo no lo miro desde el punto de vista de salud personal, sino lo miro desde el punto de vista político, está descalificado. ¿Cuál es la salida de eso? Tiene que ser discutida y prevista. ¿No tienen ustedes en Nuevo Perú todavía el camino, digamos, hay que ver, pero hay que buscar una salida que impida un golpe de Estado. Y a golpe de Estado. Un golpe de Estado Tribunal Constitucional, tribunal, y que haya fujimorismo en el poder, y que garantice también es fujimorismo en el poder. O sea, ahorita que llegue a la reta a ser presidente. Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, porque pero no es una posibilidad, ¿no? Porque es posible. Nosotros nos opusimos a eso desde el comienzo. Pues nosotros no estamos de acuerdo con una fórmula de ese estilo, porque si siente el fujimorismo al poder ahora, todos los procesos electorales, todos los procesos que se van a venir se van a modificar totalmente. No, totalmente. Totalmente, eso es instalar una dictadura. Llega el fujimorismo al poder, lo primero que van a hacer es impedir que los nuevos entren, para comenzar. Van a sacar esa ley. Después van a, digamos, ajustar a la OMPE, va al jurado. Por eso se llama un golpe de Estado. Nosotros estamos en contra de eso, pero sí el gobierno de Kuczynski no puede seguir. Entonces, ¿cuál es la fórmula que el Perú debe encontrar para que se convoque elecciones adelantadas, para que se haga un proceso constituyente, para que se vea que hay que hacer cambios institucionales fundamentales, pero legítimamente organizados, y que el pueblo se exprese con votación? Eso puede ser inmediato, puede ser posterior. Esos son los temas que están abiertos, no están resueltos. No hay una fórmula resuelta, pero hay que buscar que se resuelva. Y una última pregunta. ¿Y cómo se va a ubicar la izquierda, no solo en este escenario, que digamos usted dice está un escenario todavía de discusión, que tienen un poco la idea de que así como las cosas van no deben seguir, pero no tienen todavía un poco el camino pensado? Seguramente hay matices todavía en interpretación interna. Pero ¿cómo va a ir? Porque así como van, no van a llegar tampoco a ningún lado electoralmente, digo. Mira, yo tengo una visión positiva, porque yo también quiero, quiero, ¿sabe qué cosa quiero? Lo que a mí me parece debería pasar, ojalá pasara, que Lavallato se lleve a todos estos que han estado en la política en el último tiempo y han sido corruptos. Que venga una nueva generación, que venga gente de derecha, de izquierda, de donde sea, pero otra gente, que le den alternativas a la gente para que esta vez elijamos, ya no por mal menor, sino por algo que por lo menos a uno lo convenza de que puede ir en la línea que uno imagina. Eso es lo que yo me gustaría. Me gustaría en ese escenario gente como Verónica Mendoza, como no sé, que el PPC saque un nuevo candidato, que Guzmán, que que aparezcan otros. Eso me gustaría, pero yo no sé si va a pasar, porque estos que han estado hasta ahora y están vinculados a corrupción van a, digamos, atornillarse de tal manera que a ver si lo sacas. Usted ha dicho, y esa era mi pregunta, después de lo de la izquierda, usted ha dicho 4 presidentes que pueden terminar presos, pero usted sabe que los 4 no van a terminar presos, van a terminar solo algunos. ¿Y sabe por qué? Porque hay otros que tienen poder, pues, y van a evitar llegar. ¿Se da cuenta? O sea, no se va a dañar la... ¿Cuál es el poder que se ha construido en los últimos años? Pues? Además del poder político, hay un poder económico, que es muy lobista, que está deformado por lo mismo, no le interesa la productividad nacional, no le interesa la mejora de la vida de la población, no le interesa la recuperación de los recursos naturales, le interesa su plata. Hay un poder de narcotráfico muy fuerte, hay un poder de robo, de la delincuencia muy generalizado. O sea, vivimos una crisis general de régimen. Entonces hay que cambiarla, hay que cambiar el conjunto del país. Para eso la mejor manera es la democracia, y hay que hacer elecciones democráticas, no como el régimen actual donde está controlado, está delimitado y está favorecido para algunos. Aquí no hay en el país libertad de expresión en términos reales, está muy restringida. Aquí el que no está de acuerdo con los medios desaparece, ustedes hacen campañas en contra. Estamos en una circunstancia donde hay que democratizar el país para ir a una efectiva, no es rehacer el Perú, es para renovar la vida de la nación, para restablecer un régimen pero democrático ¿qué propone más ahí, amplio? por ejemplo, un sector de izquierda Nosotros que habiendo tenido la posibilidad de haber logrado conseguir 18% en la votación, se parte como se parte, y ahora lamentablemente vuelve, a fragmentarse al punto de parecerse mucho a las izquierdas que usted conoce perfectamente de antaño? Entonces la gente dice,
¿van a ser o no una alternativa? Pues ¿Van a poder construir una alternativa o no así? Yo tengo una visión muy positiva, diferente un poco a la tuya. Por ejemplo. Yo estoy recorriendo mucho el país, trabajando con las bases. Yo creo que hay una amplísima base de unidad en este momento en la fuerza de izquierda. Creo que hay dos grandes campos en el país en la próxima elección general, sea en 2 meses o sea en 2 años. De un lado va a estar el fujimorismo, que va a seguir siendo un partido activo, con todas sus trayectorias y con todos sus defectos, y de otro lado va a estar una fuerza popular, democrática, amplia de la izquierda. Yo creo que esa va a ser la disyuntiva. Esta es la polarización efectiva que hay entre resolver los problemas a favor de la nación y del pueblo o mantener este sistema de corrupción. ¿Que Verónica Mendoza va a estar a la altura de liderar ese sector? Yo creo que ella está a la altura de liderar ese sector y tiene un reconocimiento nacional. ¿Y no cree para usted, eso, con la experiencia que tiene en política, que Verónica se ha achicado en relación a lo que fue como candidata? Yo conozco a Verónica, bueno, conozco a Jarana, conozco a varios de ellos y de otros partidos también, pero yo, cuando ella era candidata y logró el 18%, creo que en buena medida por su propio buen desempeño creció, y después de eso le he visto, yo la veo más a la distancia, obviamente ustedes conviven políticamente, bajar. No digo que tenía que imponerse, pero sí tenía que de alguna manera ejercer ese liderazgo que había conseguido para llegar a eso. ¿Qué pasa? Yo que siento que tú ves a Verónica ha bajado y piensa que en algún momento va a volver a crecer y conseguir eso. Y en política usted sabe que nada queda guardado hasta que uno vuelva a verlo. Es que ese es tu registro de la lectura de los medios. Ajá. Verónica está recorriendo el país, estamos trabajando en Nuevo Perú, hemos organizado como partido político, estamos en una alianza, por ejemplo, todos los movimientos que ahora que hay de la ciudadanía, estamos todos los sectores sociales. Por ejemplo, y con populares Goyo de Santos izquierda. esta vez irían, porque lo que se dice es que en el último proceso electoral, ese 4 o casi 5% de Goyos iban a Verónica Mendoza, cosa que en términos reales, si pasaba, era así, pasaba la segunda vuelta. Yo estoy convencido que hay una gran alianza al conjunto de las fuerzas populares, democráticas, No, pero digo de específicamente izquierda. con Goyo Santos. Puede ser no. con él o con otro más, para no entrar en detalles, puede ser con muchos. Marco Arana de nuevo, por ejemplo. Yo no descarto puede a nadie, ser. no descarto a O nadie. sea, ¿usted cree que en algún momento sí puedan Yo creo entenderse que de nuevo todos? el país está asistiendo a una gran polarización. El fujimorismo, que ha logrado en la crisis de régimen golpear y tratar de posicionarse, porque es el único partido posicionado digamos de la derecha hacia la extrema derecha, es el único partido posicionado, y de otro lado está Verónica Mendoza y la fuerza de izquierda con un bloque nacional popular, que habrá que llamar a la gente de centro también para una alianza. Entonces yo creo que ahí esa es la disyuntiva en la próxima elección general. Ahora, yo tengo un matiz en ese escenario, digamos, sin necesariamente contradecir el pleno, porque puede pasar eso. Digo, yo creo que lo que va a pasar después de todo lo que estamos viendo en la política, un hartazgo, una indignación, Kuczynski traiciona todo. Entonces la gente va a reaccionar en un primer momento hacia los extremos, es decir, hacia una propuesta más de izquierda radical y hacia un sector de derecha radical, que tampoco hay que descartar, digamos, no digo un Trump acá, pero digamos una lógica de ese tipo. ¿Pero no crees que Keiko es la derecha del radical? No creo que necesariamente la represente, porque esos evangélicos que están con ella ahora, cuando vean uno que es más radical que Keiko, se van a ir con él. O sea, digamos, tampoco creo yo que ella está haciendo esfuerzos porque cree que los puede captar. Y yo creo que puede que no sea así. Bueno, en fin, pero mi interpretación es esta: van a ir hacia los extremos, después se van a asustar de los extremos y van a ir al centro, y quien al centro esté mejor parado, ese puede ganar las próximas elecciones. Eso ya pasó y eso ya terminó. Pero yo creo que, te digo, ya pasó. ¿Por qué? Creo que la gente se cree en el ¿Sabes por qué extremo. eso ya pasó, ya terminó? Porque estamos viviendo una historia. Sí. Esta fue la votación por Kuczynski. No, Kuczynski no es centrista. Kuczynski fue el miedo al fujimorismo. Kuczynski fue el centro construido por la polarización. Sí. Y ese Kuczynski que ofreció hacer una revolución social es lo que está haciendo ahora. Eso fracasó. Entonces ahora déjame explicarte. ¿Por la revolución social? No es cierto. Usted votó por Kuczynski porque no quería que el fujimorismo gane. O sea, ¿quién votó por Kuczynski? Los que no votaron en la primera vuelta por él porque creían en él, en esas cosas. Aquellos que votaron por Kuczynski, pero dígame, yo lo que creo aquí es que lo que existe es que hay una gran mayoría del país que dice el Perú tiene recursos de gas, de petróleo, de agrícolas, pesqueros, todo que los estamos regalando, nos estamos empobreciendo, recuperemos eso. Que dice el Perú tiene una mayoría trabajadora que se está empobreciendo. Entonces, hay una mayoría política, social, que es la que se debe expresar en una votación
de la izquierda, de una transformación nacional, democrática, pacífica, que recupere los recursos y que permita que todos tengan trabajo y bienestar. Ese es lo que va caminando, y Verónica está representando esa posibilidad. Y por otro lado está el fujimorismo, el único partido de derecha organizado en el Perú es el fujimorismo. Sí, el resto son club de amigos, no son partidos políticos. Pero digamos, y es un partido que está vinculado. Tienen votos, pero tienen otras cosas que ayudan a conseguir votos. Tienen mucha plata. Tienen, o sea, la derecha tiene varias expresiones. Pero es que ha construido un partido con redes vinculadas a la corrupción local, con redes vinculadas a por procesos serios de corruptelas. Así ha construido un partido. Pero ¿qué otro partido hay en la derecha? Son grupos de amigos, son personas que están en los medios, que hablan. Cada uno quiere ser un partido, pero no existen. ¿La derecha necesita partido para gobernar? ¿Cuándo la derecha ha gobernado como partido? Entonces ya estamos hablando de la derecha económica. ¿Tú no crees que la derecha económica va a respaldar al fujimorismo como lo ha respaldado? Digamos, Humala no era el izquierdista que ¿cuál es el partido? La honestidad hacia la FD llegó y ¿con dónde gobernó? ¿Cuál es el partido político actual que representa a los intereses del gran capital intermediario que hay en el país? De esta república lobista que nos gobierna, que maneja la economía. ¿Cuál es el partido de las mineras? ¿Cuál es el partido de los que tienen offshore? ¿Cuál es el partido de los que no pagan impuestos? ¿Cuál es el partido de los que no le quitan al trabajador sus ingresos? ¿Cuál es el partido? El fujimorismo. Ese partido ya está establecido así. Y yo creo que el fujimorismo se ha puesto al borde del abismo. ¿Qué tengo que hacer? Para terminar, puesto al borde del abismo, el fujimorismo no va a forzar la coyuntura actual para armar una crisis. El fujimorismo está convencido que él va a una campaña electoral y la gana. Ese me parece que es la convicción que tiene. Dos veces, ¿no? Pero ahora ya está definido el escenario, porque no hay otros partidos. Pero el otro tampoco hay un partido. Pero hay movimientos fuertes. Digo, entonces, pero tendrían que repensar la lógica del Frente Amplio más a la uruguaya, ¿no? Bueno, lo que hay que buscar un acuerdo que genere las condiciones de una gobernabilidad efectiva del país, que exprese la mayoría social, que le dé poder al ciudadano, o sea, que establezca las condiciones que los ciudadanos sientan que pueden decidir sobre la vida pública. Pero con los antecedentes de lo que la gente entiende es la izquierda en el gobierno en los últimos tiempos, de Humala, Susana Villarán, y lo que le ha pasado al Frente Amplio de partirse, digamos, muy tempranamente en el Congreso. El Frente Amplio nunca fue gobierno. El Frente Amplio fue expresión electoral, pero no gobierno. Yo, en general, decía, han logrado conseguir 20 congresistas en un escenario dificilísimo. O sea, digamos, acuérdese usted, yo conversaba con la gente del Frente Amplio en ese momento, y cuando Verónica entró a la contienda electoral, 2%, 3%, pucha, que ojalá lleguemos a 10, va moviendo, 7, 18%, 20 congresistas. Digo, ya no digo desempeño político muy eficiente, sentido común. Tienen que resguardar su legitimidad, ir trabajando a la base para ir creciendo eso que había conseguido. El trabajador que tiene su sindicato, la ama de casa que está en los barrios, el campesino que produce arroz, que produce papa, que está enfrentando, el pescador que está sin poder vender su pesca, el microempresario que no tiene créditos, todos ellos están buscando salidas políticas en el Perú, y la única salida política desde la izquierda es la que se está agrupando. Pero si llega ahí, por ejemplo, Antauro Humala, Antauro Humala es otra cosa. Pero yo diciendo, llega ya a ese trabajador. Antauro Humala es una cosa distinta. Antauro Humala es un golpista radical medio fascistoide. Antauro Humala no es un hombre de izquierda, en mi evaluación. Pero lo que yo voy es, no estoy diciendo que sea de izquierda, pero digo, que si llega alguien con esas características a la base que la izquierda está buscando conquistar y plantea ese discurso. No cae. ¿Cree que no? No, yo estoy convencido, viajo mucho por el país, estoy con la vinculación. La gente tiene una idea de que tiene que organizarse como poder ciudadano, con capacidad de presencia democrática y de transformación efectiva. La gente no está jugando al radicalismo intonso de irse y quemarse en la calle. Por ejemplo, en Lima, para terminar, ya que estamos casi terminando. Ya el productor me ha hecho señas hace conquistamos el gas barato para los ciudadanos de Lima. ¿Cómo lo conquistamos? Existe una organización de la Federación de los Comités de Usuarios de Gas, que cuando quiso estafar Cálida les metió un juicio, se movilizó, ganó las calles, y ahora están pagando 12 soles por la conexión domiciliaria de gas, y le devolvieron varios millones de dólares que se habían quitado. Así el pueblo se va a organizar. Muy bien. Y políticamente se debe expresar. Congresista, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, te felicito nuevamente por tu programa. A mí me parece bien que son puntos de vista
que usted no va a escuchar en otro medio de comunicación, así de sencillo, y aquí le damos el tiempo que corresponde, por supuesto. Muchísimas gracias. No tengo tiempo para más, Carlitos. Vamos a dejar lo que teníamos pendiente para la próxima semana. Gracias a todos los amigos que nos han seguido esta semana, que nos ha ido bastante bien, la verdad, a todos mis colegas aquí en la radio. Conmigo el lunes a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.